Ha llegado el momento de hablar de los Denver Broncos, el equipo número 14 en el Power Ranking de mi compañero y amigo Alan García. Y para analizar a este equipo tenemos invitado de lujo, Doctor NFL, de Game Plan, que también está en Moneyline, en Fox, ahí súper activo, y que nos va a acompañar a hablar de su equipo favorito. Aje, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo están los dos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, por favor, hazme los honores. Perdón. Saludos a los dos. Ya ando súper emocionado porque fíjate que, Adelante. aunque soy el titular de mi canal, pues tengo que hablar de todos los equipos, ¿no? Entonces me hubiera gustado destinarle un video completo a los Broncos, cosa que no puedo hacer porque de por sí siempre me tachan de nepotismo. Yo creo que la gente se le olvidó todos los años que hablé basura de mi equipo, desde 2016 hasta la fecha. Y pues ahorita ya déjenme votarla, digo, no vengo de un año, de dos malos, vengo de 8 años de un martirio, de un carrusel de quarterbacks, de una vez jugar con un receptor como quarterback contra los Santos en la temporada de COVID, o sea, la hemos sufrido mucho y pues por supuesto que ahorita quiero disfrutar a los Broncos a su máximo esplendor. Ya, mira, yo otra vez me puedo poner playeras, gorras, todo lo que tuve que guardar por años, ya lo puedo utilizar otra vez. Realmente fue algo muy duro. Te puedo decir que hasta Broncos, a mi punto de vista, se volvió hasta perfil bajo en la liga. No, por supuesto, claro. Subestimado. Sí, equipo subestimado. No, pues no subestimado, ya, o sea, realmente de esos de los que ya no esperabas gran cosa, porque vinieron los Trevor Siemian, vinieron los Paxton Lynch, vinieron los Drew Locks de toda la vida. Ya, o sea, tú decías antes de la llegada de Bo Nix, Terry Bridgewater. Porque yo todavía los veo subestimados, pero sí se echaron casi una década sin meterse a playoff. Claro que están subestimados. Ahorita en este canal yo creo que ya al menos le vamos a dar el respeto que se ganaron con ya la nueva gestión entre Sean Payton y Bo Nix, pero definitivamente antes de ello no lucían en el mapa, no parecían una amenaza, ni siquiera lo de Russell Wilson pegó, pero afortunadamente llegó Bo Nix y les cambió la vida, ¿no? O sea, porque el mismo Sean Payton no pudo en su primer año con Russell Wilson, pero sí lo pudo hacer ya con Bo Nix, que a paso un poco lento, Santiago, pero con al final, pues, una temporada que acabó con la segunda mayor cantidad de touchdowns para un novato, ¿no? En la historia de la NFL. Poca cosa. Y aparte de este, Alan y Santi, amigos de Destino Canton, digo, obviamente año con año la NFL se vuelve más mediática, ¿no? Y cada vez incorpora más fanáticos y está muy bien. Pero la gente tiene más en la memoria, como tú bien dijiste, Alan, a los Broncos como un equipo malo. Pero antes de que tuviéramos esta racha de casi una década de apestar, porque apestábamos, los Broncos eran un equipo que consistentemente era muy bueno. Es decir, los Broncos era muy difícil que acumularan 2 o 3 temporadas perdedoras. Cuando estábamos bajo el mando de Pat Bowlen, antes de que se deteriorara mucho por el Alzheimer, los Broncos eran una franquicia de las ganadoras, de las que más victorias tenían, de las que más estaban en postemporada. Constantemente, digo, no todos los años, por supuesto, pero en cada década jugábamos Super Bowls. Entonces, para los que somos fanáticos a morir de los Broncos, de un equipo que constantemente era contendiente al menos a playoffs, a ser contendiente a una selección top 10 del draft durante tantos años, pues imagínate lo terrible que fue, ¿no? Yo te entiendo perfectamente. Mis 49ers de los más ganadores de la historia y yo no los he visto nunca campeones, entonces a veces así es. Nunca sabes, ¿no? Nunca sabes, sí, pero nunca sabes cuándo van a cambiar las cosas, cuándo te va a ir bien, cuándo te va a ir mal. Entonces, para los fans de los Broncos, disfrútenlo porque la neta es que este es un equipazo. Nos mandan saludos todas las personas y por aquí dicen, yo pensaba que los Broncos iban a ir un poquito más tarde. Yo también, si fuera mi ranking, los hubiera guardado para un poquito después, pero Alan fue quien los puso número 14, entonces vamos a ir analizando línea por línea los cambios de este equipo para entender por qué está número 14, ya como equipo de playoffs, pero no más arriba en este ranking. Y vamos a empezar el análisis con el tema del tope salarial, porque si ven ustedes, hicimos algunos cambios en la forma en la que lo estamos presentando. Me di cuenta de que tenía más sentido hacerlo así, ponerles en una categoría nada más, en un bloque, los salarios más altos de este equipo, y luego explicarles cómo se compara eso al resto de la liga, en lugar de nada más ponerles los jugadores así y ya que ustedes saquen conclusiones. Entonces, este es un equipo que de inicio yo me quiero enfocar en la parte del dinero muerto. Son el 10º equipo que más dinero muerto tiene en la NFL porque todavía le están pagando $30 millones a Russell Wilson por no jugar con ellos, y eso es algo que limita lo que pueden hacer. La temporada pasada fueron 50 y de todos modos tuvieron un temporadón. Estamos hablando de un equipo que va muy adelantado en cuanto a la reconstrucción con Sean Payton y Bo Nix de lo
lo que esperábamos. Más allá de eso, los mayores salarios son McGlinchey, Courtland Sutton, Zach Allen, Ben Powers, jugadores que sí están contribuyendo para el equipo. Quizás no son estrellas, McGlinchey no va a volver loco a nadie, pero es un tackle ofensivo decente que está más o menos desquitando el sueldo. Zach Allen es de los mejores jugadores en su posición, y esta es una tendencia que vamos a ver con los Broncos. A los jugadores a los que les están pagando están rindiendo, y eso no siempre pasa con todos los equipos, como ya lo hemos visto en esta serie, porque vamos en el equipo 14, ya llevamos un montón hasta este momento, y hemos notado las franquicias que han dado contratos equivocados. Los Broncos lo hicieron, pero por lo menos ya arreglaron un poquito esa cuestión en años recientes después del error con Russell Wilson. Llegan algunos veteranos, Evan Ingram como ala cerrada, yo espero que sea el jugador que más pases atrape después de Courtland Sutton para este equipo. Drake Greenlaw, que es una estrella, y la verdad es que como fan de los 49ers, verlo a él y a Talanoa Hufanga en otro equipo que no es San Francisco, me pone triste, ¿no? No hay otra forma. O sea, a mí también me eanta Greenlaw y Hufanga, solo espero que estén sanos. También, ¿no? También, pero así me siento viéndolos con los Broncos, Dogs. Duren, que les vaya bien, y yo aquí voy a estar. Ya que voy a estar sufriendo. Muy feliz de la vida yo de que te los cuidemos aquí. Está bien, les deseo lo mejor, excepto cuando jueguen contra San Francisco, y ojalá que estén sanos porque sabemos que son unos jugadorazos. De esa maravilla de selección. No, yo sigo Platícanos de Jahdae Barron, ¿por qué estás tan emocionado? Mira, cuando yo hago el proceso del draft, me pongo a ver los jugadores, pero creo que lo hemos platicado tú y yo, Santi, y esto es en general, ¿no? Hay gente que piensa que estudiar los jugadores es ver los highlights, ¿no? Y yo siempre les digo, si ustedes ven los highlights de un jugador, todos van a ser buenos. Claro. Todos, ¿no? O sea, todos van a ser Tom Brady, todos van a ser Barry Sanders, todos van a ser Calvin Johnson, ¿no? Porque justamente es la compilación de las mejores jugadas. Pero tú tienes que ir a ver partido por partido, lo pueden encontrar en YouTube, o sea, nada más ponen J.D. Barron o Texas versus, y ya les va a salir, pues, la parte de la defensiva completa, ¿no? Y una cosa que valoro mucho de los corners, Santi y Alan, es que sepan taclear. Y J.D. Barron sabe taclear el desgraciado como linebacker. Hay una jugada, ahorita no recuerdo contra qué equipo, que lo está cubriendo el receptor, se lo quita y consigue una tacleada para pérdida de mucho. Y esa calidad física que tiene J.D. Barron, créeme que la vamos a agradecer bastante. ¿Qué pasó? Y todo el tiempo lo dije yo. Si tú le quitas a los Broncos a Patrick Surtain, pasamos de ser una buena secundaria a una terrible. Esa es la realidad, ¿no? Tener obviamente al jugador defensivo del año te ayuda muchísimo en muchas cosas. Pero Riley Moss es un corner que tengo esperanza de que mejore, pero no era gran cosa. ¿Y qué pasó contra Cincinnati? Patrick Surtain se hizo cargo de Ja'Marr Chase la mayor parte del partido, que fueron parejos, un buen encuentro en el que Surtain ganó unas y Ja'Marr Chase ganó otras. Pero ¿qué pasó con T. Higgins? Pues nos hizo todo lo que quiso, ¿no? Entonces, el tener a J.D. Barron, que aunque seguramente va a jugar de níquel, créeme que yo lo agradezco muchísimo, y sé que son palabras mayores, lo sé perfectamente bien, y pues vengo aquí de playera, Santi, Alan, y vengo de gorra, y la gente va a pensar que qué tan objetivo puedo ser. Créanme que lo soy mucho a pesar de todo mi uniforme, pero esta defensiva en general me recuerda cada vez más a la defensiva de los Broncos de 2015. Obviamente no tenemos un Von Miller lindo Marcus Ware, aunque me encanta Nick Bonito, pero como está conformada y lo que puede ofrecer, me recuerda mucho esa defensiva de 2015, viniendo de un año en el que la defensa de los Broncos fue maravillosa. Yo estoy de acuerdo con ese apunte, ¿eh? Yo creo que a falta de que obviamente alguien pueda rendir al nivel de un Von Miller, que para mí, yo no lo sabes tú, doctor, pero el mismo Santiago creo que sí lo ha sabido, que en general ha sido mi jugador favorito de todo el tiempo que he visto la NFL. Ah, sí, también. Sí, por supuesto. O sea, para mí es hasta extraño, ¿no? Que un jugador que no sea de mi equipo sea mi favorito, porque en serio la manera en la que me impactó desde su primera temporada fue increíble. Pero realmente con el perímetro que están armando, con un gran linebacker como Greenlaw, que ojalá tenga la salud que pues se requiere, porque sinceramente si está sano, esa defensiva va a volar. La línea defensiva creo que fue de lo mejor que hubo el año pasado en Broncos, y pues ahí poco a poco estás quizás haciendo las comparativas con los jugadores, obviamente no en el mismo nivel, si lo quieres ver de esa manera, pero sí cumpliendo el rol. Yo sí lo puedo, o sea, no te culpo, ¿no? Si te empieza a recordar a esa defensiva que aplastó, y con todo respeto acabó poco a poco con la carrera de Cam Newton en ese Super Bowl. Pero este draft, además, Santiago, creo que se me hace muy bueno, porque sí es complementario. O sea,
entiendo que quizá la prioridad no era reforzar el perímetro más que, no sé, traerle un arma ofensiva a Bo Nix o algo por el estilo. Pero en las siguientes dos, pues quiero yo pensar que con Harvey, que además en el depth chart de ESPN está como el corredor titular, a pesar de que trajeron también a Dobbins, pues sí lo veo, me hace sentido, ¿no? Y lo de Bryant, para que posiblemente él rebase a sus compañeros, pues sí creo que puede rebasar a Marvin Mims y a Troy Franklin. Es un Courtland Sutton, bebé, yo lo veo más o menos. Exactamente. Es exactamente la misma comparación. Lo querían comparar y entiendo porque era parte de Sean Payton con Marquise Colton. Marquise Colton, ajá. Pero porque Marquise Colton es como Courtland Sutton, ¿no? O sea, son de ese tipo de receptor. Y mucha gente en el draft de los fanáticos de los Broncos, que creo que son más parte de los fanáticos que siempre quieren tener armas y todo, siento como que se enojaron mucho de que no fuimos o por Matthew Golden o por Marion Hampton. Yo no sé ustedes, a mí no me pareció Marion Hampton maravilloso. Y también la realidad es que si hay un coach en la NFL, un sistema ofensivo que puede funcionar prácticamente con cualquier tipo de corredor, bueno, salvo que de vez en cuando llegue un Alvin Kamara, pues es justamente el de Sean Payton, ¿no? Y sé que las armas que tienen los Broncos, Devon Bell, Marvin Mims, Courtland Sutton, que se me hace un maravilloso receptor y de los más menospreciados en la NFL, justamente el novato Pat Bryant, pues no pueden parecer nombres muy importantes, ¿no? Pero si de por sí la defensiva era la parte fuerte del año pasado y le traes la única pieza que nos hacía falta que podíamos tener en el draft y la haces todavía mejor, pues qué mejor que echarle la mano a tu ofensiva con una defensa que no permita, en la mayoría de las veces, más de 20 puntos por partido, ¿no? Porque a la gente se le olvida en 2015, porque tenemos a Peyton Manning, pero ese año Peyton Manning ya estaba viejito, básicamente con un pie y medio en el retiro. En el partido contra Kansas City, que lo sacan la segunda mitad de la temporada, ya no podían ni lanzar un pase. Fue un milagro que pudiera regresar para la postemporada. Y durante este año, en 2015, ganábamos partidos con Brock Osweiler por la defensiva. Digo, llegaba a tener alguno que otro bueno partido, como ese que tuvo en temporada regular contra los Patriotas, pero la defensiva fue la que sacó la casta contra Pittsburgh en la ronda divisional. En la final de conferencia contra los Patriotas fue una actuación de la defensiva de verdad brutal. Y pues como tú dijiste, Alan, ¿no? Yo creo que fueron el primer paso para acabar con la carrera de Cam Newton. Entonces, yo entiendo que la gente quería un receptor y quería un corredor. Sean Payton con su coacheo puede resarcir mucho de la falta de talento que podíamos tener de la ofensiva, y si la defensiva ya era buena, pues hay que hacerla todavía mucho mejor, porque ya pasar a postemporada ya no es un logro para Denver, en mi opinión. Ya es una exigencia que yo le daría para lo que es este roster y cómo está conformado. ¿Y a quién te vas a enfrentar en la postemporada? Otra vez a Josh Allen, que nos metió 30 puntos, a Lamar Jackson, a Joe Burrow, a Patrick Mahomes, que claramente la parte más importante de eso es poderte poner al tú por tú, punto a punto con ellos. Pero Josh Allen, por ejemplo, lo ha hecho con Patrick Mahomes punto a punto y la defensa nunca le ha ayudado, por eso nunca ha podido ganar, ¿no? Entonces yo valoro mucho más tener una defensa muy fuerte que le pueda ayudar a Bo Nix y el sencillamente darle armas a lo loco. Por supuesto que me encantaría tener a Ja'Marr Chase y a T. Higgins, y de qué le sirvió a Joe Burrow el año pasado si la defensa de Cincinnati permitía 50 puntos por partido, ¿no? No, completamente de acuerdo. Además, todos quieren siempre elegir al mejor jugador disponible hasta que agarras al mejor jugador disponible en una posición que no es considerada sexy o atractiva o como un arma, ¿no? Pero Jahdae Barron, por supuesto que es un arma, porque además tiene la versatilidad para jugar como esquinero por fuera, por dentro, como safety. ¿Dónde lo pongo? Un buen coordinador defensivo lo sabe utilizar como un arma también. Entonces, o sea, las armas no solo son receptores y corredores, es lo que estoy intentando decir, ¿no? También de los jugadores que eligen más tarde en el draft, Savion Jones es un jugador que me parece muy intrigante por lo que puede hacer como ala defensiva en el esquema 3-4, y Quay Robinson, acuérdense de ese nombre. Quay Robinson es un jugador que solo porque estuvo lesionado no se hablaba más de él, pero a mí me parece que en nivel de talento y en nivel de potencial que tiene, no estaba tan lejos de Jihad Campbell. O sea, muchos resaltaban que Jihad Campbell era un jugador versátil que podías poner en la línea defensiva como linebacker. Bueno, también a Quay Robinson, y muchas veces ellos eran los que se intercambiaban, así que no puedes tener a uno sin que exista el otro, pero Robinson sufrió más lesiones y por eso no tenía no era tan valorado, ¿no? Pero es un jugador que el talento para mí es bastante especial. Entonces es una generación que sin tener tantas selecciones de draft, para mí sí sumaron mucho talento. Entonces les pregunto,
Hablando específicamente de los cambios que llegan en ofensiva, donde la línea regresa toda, receptores ya hablábamos de Pat Bryant que llega, Evan Ingram el ala cerrada, RJ Harvey, J.K. Dobbins en la posición de corredor, así rapidito, nada más en una palabra, ¿mejor o peor? ¿Este equipo de los Broncos está en ofensiva mejor o peor? ¿Cómo ves, Doc? Mucho mejor. Sencillamente los dos porque... dicen que mejor. Mira, vamos a partir que a mí me gustaba mucho Javonte Williams en North Carolina. De hecho, en ese draft sale Javonte Williams y Michael Carter. A mí me encantaba Javonte Williams. Desgraciadamente tuvo muchas lesiones, que de por sí ya tenía lesiones en North Carolina, y creo que nunca pudo lucir. Pero este año, con J.K. Dobbins, que el año pasado jugó muy bien con los Chargers, con RJ Harvey, que muchos comparan a Harvey con Darren Sproles, y lo entiendo porque Darren Sproles estuvo con Sean Payton, pero ¿sabes a mí a quién me recuerda mucho? A Michael Turner. No, si lo recuerdan, que era corredor de los Chargers. Las piernotas, sí, estuvo con la Daniel Tomlinson. Justamente me recuerda a él. Digo, Michael Turner también era muy explosivo. No era, por supuesto, tanto como Darren Sproles, pero para mí es la comparación más cercana que tengo. O sea, va a tener una explosividad tremenda. Y otros dos que tenemos muy menospreciados es justamente McLaughlin y Audric Estime. Audric Estime me gustaba mucho en Notre Dame. Creo que el año pasado no le dimos tanta importancia, pero este año va a ser el de las yardas cortas. Y bueno, claramente el de los Broncos va a ser un comité de corredor en su máxima expresión, ¿no? Pero, y por supuesto que no les diría que seleccionen uno en el fantasy, porque sepa Dios quién va a correr mejor que el otro, ¿no? Pero dejando de lado los términos de fantasy, como grupo de corredores, podemos conseguir lo que queramos. Tenemos un corredor receptor con McLaughlin, tenemos un corredor para yardas cortas como Audric Estime, tenemos a J.K. Dobbins, que puede ser el que inicie los partidos, y Harvey el que te cambie el ritmo. Entonces Sean Payton va a tirar para lo que quiera en el juego terrestre, lo que se le ofrezca. Y si este año involucra más a Bo Nix en el juego por tierra, que espero lo haga, el cielo es el límite. Esas RPOs se ven bastante buenas, y además Evan Ingram sí es una mejor arma para lo que había en temas de armas por aire. Yo entiendo que el año pasado lidió con lesiones y por eso Jaguar simplemente, después de etiquetarlo como jugador franquicia, pues al no rendirle como un jugador franquicia, lo deja ir, y Broncos le da la oportunidad. Pero pues recordemos que hace no mucho Evan Ingram fue uno de los jugadores que tuvo 100 recepciones en una temporada, ¿no? Que fue en 2023. Así que pues, con Bo Nix, que insisto, si Bo Nix hace lo que, si Drake May o Jaden Daniels o tal jugador hubieran hecho lo que hizo Bo Nix el año pasado con el equipo que había, no, o sea, se les vuela la cabeza a todos, pero era Bo Nix y por alguna razón eso no causó tanto ruido, ¿no? Como se esperaba. Y esa alguna razón es que muchas personas no lo valoraron antes de entrar a la NFL y no les gusta aceptar errores. Se trata de decir yo estoy bien, no se trata de decir lo que sucede realmente, ¿no? Entonces, yo creo que por eso tiene que ver. Ahora, pasando al otro lado del balón, ¿cómo ven a este equipo? Habiendo sumado a Dre Greenlaw, habiendo sumado a Talanoa Hufanga, ¿está mejor o está peor este equipo de los Broncos respecto a lo que vimos la temporada pasada? Mira, Santi, yo quiero reconocer que después de esa semana 2 o 3, no recuerdo exactamente qué semana fue, de la temporada de hace 2 años en la que los Delfines nos metieron 70 puntos, o sea, yo ya tenía mi boleto comprado para Denver para irle a reventar su mandarina a Van Joseph, o sea, te lo juro. Yo ya estaba listo para ver su cabeza rodar, yo ya no quería saber nada de él, porque yo recuerdo a Van Joseph cuando lo teníamos de head coach, y hasta antes de la temporada anterior, la verdad es que, a mi parecer, yo no entendía por qué Van Joseph tenía mucho reconocimiento como coordinador ofensivo. Estuvo un ratito en Cincinnati, después estuvo en los Cardinals, cuando fue head coach en los Broncos. A ver, Van Joseph, hasta la temporada anterior, nunca había sido un Big Fan, yo nunca había sido un Wade Phillips, o sea, nunca había mostrado nada. Entonces yo sí estaba muy enojado con que lo mantuvieran después de eso. Digo, que te metan 70 puntos obviamente es una barbaridad y por supuesto que es meritorio de hasta cárcel, pero la verdad es que estoy muy satisfecho con lo que hizo el año pasado, que hizo una labor espectacular, pero es la primera gran temporada que al menos yo le puedo reconocer a Van Joseph como coordinador defensivo. Por ejemplo, cuando Vic Fangio se va con Filadelfia, sabíamos que esa defensiva iba a mejorar porque Vic Fangio es garantía, ¿no? Y así hay ciertos tipos de coordinadores defensivos. Espero en el caso de Van Joseph que lo del año pasado no es un accidente, tiene todo el personal del mundo para hacerlo bien. Y a ver, si los Broncos lideraron la NFL el año pasado en capturas, que a la gente se le olvida, y no tenemos un TJ Watt de mucho renombre, no tenemos un Aidan Hutchinson. O sea, los Broncos como equipo, por la profundidad que tienen, creo que pueden mantener ese ritmo, y este año la secundaria va a ser mejor, cosa que favorece mucho al frente defensivo.
también debo reconocer que tuvimos mucha suerte de lesiones, ¿no? Prácticamente de la defensiva nunca tuvimos ninguna lesión significativa y eso nos ayudó mucho. Pero si este año Grillo puede recuperar el nivel de San Francisco y Hufanga nos muestra el nivel de cuando San Francisco le pagó su contrato, pues podemos ser todavía muchísimo mejor de lo que éramos el año anterior y yo no veo por qué no estemos en el top 3 de prácticamente todas las categorías de las defensivas. Me cuesta trabajo y yo invito a la gente a que me diga categóricamente qué defensivo ustedes creen que sea mejor en personal, en esquema, en lo que sea. Podremos poner algunas a la par, pero yo no creo que podamos encontrar 5 mejores defensivas en talento, personal, todo lo que ustedes gusten, que la de los Broncos. Estamos hablando de que lideraron la NFL en capturas la temporada pasada, fueron segundos en yardas por jugada permitido, terceros en puntos por juego permitidos también. Es una defensiva de élite por donde se le vea. Y de nuevo, yo quiero recalcar que todo esto lo están haciendo o lo consiguieron el año pasado mientras le pagaban $50 millones a Russell Wilson por no jugar con ellos. No es poca cosa. Eran el equipo que menos gastaba en ofensiva y de los que menos gastaba en defensiva. Y de todos modos, fueron uno de los mejores en la NFL. Y son datos, no opiniones. Así que la verdad es que me quito el sombrero con lo que hicieron. Y ahora... Yo sí creo que valoro un poquito más a Vance Joseph, la verdad, pero ahorita vamos a llegar a ese... No, y ¿sabes algo? Después de Travis Hunter, Broncos se llevó al segundo mejor esquinero que había disponible en esta clase. Y ya voy a dar más adelante esos datos que lo respaldan, porque lo de Jahdae Barron, insisto, que era Travis Hunter el unicornio de esta generación, pero lo de Jahdae Barron en toda su carrera con Texas fue algo sublime. Pero ahora, Santiago, pues los datos rápidos de los esquemas de ambos las tendencias, exactamente, las tendencias de ambos equipos, de ambos lados del balón. Sumamos aquí también una cuestión, porque siempre estamos buscando mejorar, entonces pusimos también el tema de cuánto porcentaje de las jugadas que llamaron fueron acarreos, cuánto fueron pases, para que también se den una idea de lo que estaba intentando hacer cada equipo, ¿no? Entonces, de inicio, a mí me parece notable que no tuvieron un gran juego terrestre y le cargaron bastante a Bo Nix en la primera temporada. Se dice y no pasa nada, el tipo rindió muy bien y fue buenísimo en ese sentido. Evidentemente Sean Payton quiere establecer el juego terrestre, pero no lo pudieron hacer efectivamente el año pasado porque Javonte Williams era su mejor corredor y ya lo dijo el Doc, las lesiones nos robaron a lo que era verdaderamente un gran jugador. Esta es una ofensiva balanceada, es una ofensiva West Coast de Sean Payton que tiene influencia de Bill Parcells, tiene influencia de muchas personas que realmente ya Payton lo hizo su propio esquema, entonces no es como tal que solo sea West Coast, pero esa es la base, ¿no? La base ideológica. Le fue muy bien a este equipo, 10 en puntos anotados, 19 en yardas y reitero, eso fue como el equipo que menos gastaba en ofensiva. En dinero activo era el que menos tenía invertido en ese lado del balón el año pasado y de todos modos tuvieron esos resultados. Por eso mencionamos, si Bo Nix hubiera hecho eso con otro equipo y se llamara de otra forma, estaríamos hablando de que es una leyenda ya en este momento, porque hizo muchísimo con muy poco. Pasando al otro lado del balón, en defensiva fue sobre todo cobertura en zona. Aquí no mostraban tanto la tendencia Vance Joseph, buscaba siempre mantener adivinando a las ofensivas. Entonces, cuando vemos splits que son casi 50-50 entre cobertura personal y cobertura en zona, y sobre todo con defensivas como la de los Broncos que tienen tan buenos esquineros en cobertura personal, quiere decir que el coordinador defensivo no quiere revelar lo que está intentando hacer antes de la jugada y a mí me parece eso positivo. Mantén a las ofensivas adivinando y vas a tener más posibilidad de éxito. Lo que sí es que Brandon Jones fue el safety que más utilizaron como safety libre porque es una estrella, entonces por supuesto que lo vas a aprovechar y sí tuvieron más cargada la parte de solo utilizar un safety en cobertura por atrás. La defensiva fue 3 en puntos permitidos, 7 en yardas. Por donde se le vea, estamos hablando de un equipo prácticamente de élite en todas las facetas, ¿no? Datos, no opiniones. Ahora, ya hablando de las calificaciones, la evaluación que yo le di a cada uno de estos coaches, quiero ver qué les parece, porque Sean Payton para mí es el tercer mejor entrenador del NFL y como te decía, Doc, creo que yo valoro más lo que hace Vance Joseph. A mí me gustó lo que hizo en su momento en Arizona. Creo que la forma en la que reconstruyó sobre la marcha la defensiva en 2023 fue el primer momento en el que dije, ok, este güey viene pesado, sí está haciendo bien las cosas. Y el que me cuesta es Joe Lombardi, porque lleva toda su vida trabajando como asistente de Sean Payton, tuvo un par de años donde fue coordinador ofensivo de los Chargers, no le fue bien, pero no le fue mal, yo no diría que le fue terrible, porque impuso en su momento, por ejemplo, el récord de pases de touchdown en la historia de los Chargers, pero también fue con Justin Herbert, que es buenísimo, entonces no sé cómo valorarlo, pero no lo veo como una gran persona en ese lado del balón, o sea, un gran coordinador. Sean Payton me parece que lo deja por arriba. De estas evaluaciones,
¿Hay alguna en la cual no estén de acuerdo? Mira, yo dos cosas. Primero, con Sean Payton me encanta, y créeme que lo valoro más que los que no son fanáticos de Denver, porque veníamos de la infamia de Nathaniel Hackett. Desde el segundo que contratamos a Nathaniel Hackett sabía que había sido únicamente por Aaron Rodgers, y bueno, para mí, así categóricamente te puedo decir que es el peor head coach en la historia de la NFL, lo de Nathaniel Hackett. Entonces, pasar de lo peor a uno de los mejores, pues imagínate cuánto lo valoro. Pero si bien es maravilloso y le agradezco muchísimo todo, y sin él no estaríamos aquí, lo acepto, nada más hay una cosa que a mí sí me pesa de Sean Payton, que es un head coach que nos ha demostrado que en postemporadas baja un poco, toma de decisiones, ciertos ratos Sean Payton o peca de ser muy agresivo o peca de ser muy conservador. Entonces, por supuesto que yo se lo agradezco infinitamente todo lo que ha hecho, pero te digo, ahorita ya no es exigencia pasar a postemporada. Claramente, aunque perdimos por paliza contra los Bills el año pasado, lo disfruté, ¿no? Porque jamás me imaginé que íbamos a estar ahí. Pero ya en el segundo año de Bo Nix, y con lo que prometió, y con lo que deberíamos aprovechar la ventana de posible campeonato que tendríamos por lo barato que salen muchos jugadores, incluyendo el quarterback, sí esperaría ver un Sean Payton mucho más fino en postemporada, porque pues pasó lo del milagro de Minneapolis. Si bien es cierto que fue la interferencia en la final de conferencia contra los Rams, pues después el partido estuvo empatado y no lo pudo ganar. Creo que al año siguiente lo elimina Kirk Cousins y los Vikings otra vez. O sea, ya no es un accidente. No olvidemos, doctor, también que cuando estaba con Saints un año después de que fueron campeones, lo sacan unos Seahawks con récord perdedor en temporada regular. Claro, el acarreo del Beast Mode, del Beastquake, ¿no? Cuando escapa como 80 yardas y literalmente se emociona tanto la gente en Seattle. Catch number 3, de Vernon Davis también. Y en esa ocasión, en ese partido, se emocionaron tanto los de Seattle que literalmente se sintió como un terremoto. O sea, se activaron las alarmas por terremoto de tanto que se movieron. Pero qué maravilla de recuerdo, ¿eh? Y su última fue que la temporada que los Bucaneros quedan campeones con Tom Brady, le gana 2 partidos de temporada regular y pierde el de postemporada, ¿no? Entonces van a decir, ay doctor, qué exigente eres, pero esa es la realidad. O sea, Sean Payton tiene más fracasos en postemporada de los que tiene acierto. Entonces yo espero que aquí las cosas cambien. De lo Joe Lombardi, para mí es esos eternos coordinadores ofensivos que curiosamente tienen éxito cuando están a la sombra de lo que verdaderamente es una gran mente ofensiva, como el Sean Payton, ¿no? Para mí es básicamente, pues el asistente, por decirlo así, de Sean Payton. Entonces, mientras esté Payton, creo que la ofensiva estaremos bien. Y lo de Van Joseph, te digo, reconozco, Rudy, Dante, que, o sea, sí puedo tener tal vez mi opinión sesgada porque lo tuve de head coach y porque no me gustó nada, por lo de los 70 puntos con Miami. Lo único que yo tengo un poco de reserva por lo traumado que ya me han dejado los Broncos, y de verdad lo quiero, es que lo del año pasado no fue un accidente y que podamos tener una continuidad, pues con una defensiva que te digo en personal, para mí luce fantástico. Sí, no, aquí veo mucha gente que no está de acuerdo con lo de Sean Payton, ¿eh? O sea, yo creo que lo que más nos están reclamando por aquí, incluso esta es una de las críticas más válidas. O sea, Hillegar dice, es contando lo de las recompensas a las defensivas. Evidentemente, yo no tengo problemas si me dicen que por eso lo vamos a quitar, pero si le empezara a quitar puntos a los jugadores y entrenadores por cosas que hacen fuera del emparrillado, nos quedamos sin buenos jugadores, ¿no? Entonces, o sea, no vamos a hacer eso. Lo que sí es un hecho y lo que es innegable, ¿cuántos head coaches hubieran tomado los Broncos en la situación que estaban? Porque, a ver, ahorita la gente piensa que reconstruir a los Patriotas es difícil, y la gente piensa que reconstruir a Cleveland es difícil, y por supuesto que lo es. Tú lo dijiste, Santi, teníamos 50 millones muertos, o sea, veníamos de uno de los, junto con Deshaun Watson, el peor contrato de la historia, veníamos de sacrificar selecciones de draft, y Sean Payton primero tuvo los pantalones de decirle a Russell Wilson, prefiero pagarte para que juegues con otro equipo, tal cual, a tener que aguantarte. ¿Cuántos head coaches hubieran tenido la jerarquía y el poder y los pantalones de decir eso, no? Los Broncos son el primer equipo en la historia en tener un golpe al tope salarial de esa magnitud, y vemos la consecuencia de eso, ¿no? Van a decir, bueno, doctor, Pittsburgh y los Broncos llegaron al mismo punto el año anterior. O sea, sí, pero nosotros le pagamos todo el salario a Russell Wilson, y se supone que Pittsburgh es maravilloso, ¿no? Y Pittsburgh tiene a TJ Watt, y Pittsburgh tiene a Cameron Hayward, y Pittsburgh es Pittsburgh, y llegamos al mismo punto. Entonces, yo sí le doy muchísimo respeto a Sean Payton, porque ¿cuántos head coaches hubieran levantado un programa que estaba muerto? Yo no tenía fe en los Broncos porque no veía cuándo se iba a acabar.
era una decisión mala tras otra, y cuando pasa lo de Russell Wilson dije, vamos a tardar 5 años en revivir. Afortunadamente Bo Nix nos elevó mucho, y Sean Payton también, pero nada más la reconstrucción que hizo Sean Payton en un año, porque fue un año, de verdad, sí, para mí se justifica el 97 y todo lo que tú quieras decir de Sean Payton. Eso sí, pocas veces llega un entrenador apostando ya por un nuevo mariscal de campo y que desde ese primer año tengan ese tipo de impacto. Ya vamos a ver los datos que respaldan esto, Santiago, pero definitivamente Payton merece un respeto. Sí lo merece. Entiendo la fama, ¿no? O sea, va a terminar la carrera y va a terminar en campo. Sí, y entiendo eso que dice el doctor, lo cual es la razón por la que yo también lo evalúo pues de la misma manera que él, O sea, para mí Payton en postemporada, así como el de arriba ha estado exigiéndole muchísimo a mi head coach, pues yo creo que Sean Payton también se ha quedado corto en postemporada muchas veces, ¿no? Y pues bueno, ante eso, creo que sí es el único paso que le falta para que este proyecto de Broncos pues se vuelva un verdadero golpe en la mesa, una verdadera amenaza para lo que son sus vecinos, los Kansas City Chiefs y el resto de la conferencia americana, pero definitivamente Payton es un entrenador que sí tiene su digno reconocimiento. La ofensiva que armó con los Saints campeones del 2010 es una de las mejores que ha habido en este siglo, así que pues, un poco más de reconocimiento para el señor Sean Payton, más allá de los errores que pues, todo el mundo los cometemos, ¿no? Miren, yo creo que el haber ganado un Super Bowl con los Saints ya es suficiente para que le demos el beneficio de la duda y digamos, no es un pecho frío en playoffs o algo por el estilo, aunque entiendo lo que dicen de que quizás quedó a deber, también es como ganar un Super Bowl con los Jets o algo por el estilo, ¿no? Eso simplemente no sucede, así que... Y aparte que no fue fácil ese Super Bowl, digo, o sea, sí dejaron como mango mayugado a Brett Favre en esta final de conferencia del Bounty Gate y todo eso, pero, o sea, esos vikingos estaban impresionantes, Es verdad. Sí, no, esa final de conferencia fue brutal y ofensivamente los Saints se comieron a toda la liga ese año, o sea, veías cada partido de ellos y era de 28 puntos para arriba, ¿no? Así que, insisto. O sea, fue ganar en la final de conferencia Brett Favre y los vikingos que estaban impresionantes. Y luego a los Colts. Exactamente, y luego el Super Bowl a los Colts por 14 puntos, si no me recuerdo, se los ganaron. Sí. Lo de la decisión de que pateara corto. Onside kick, el pick six de Tracy Porter. Sí, totalmente. Y era con Peyton Manning viniendo una de las mejores temporadas que había tenido en su carrera y a toda la fuerza en la que estaba, ¿no? Claramente creo que se quedó corto y me hubiera encantado ver un Super Bowl de Sean Payton contra Bill Belichick, aquel que pierde la final de conferencia. Híjole, habría sido maravilloso porque además los dos tienen mucha influencia de Bill Parcells, entonces habría muchas historias. Creo que le hubiera dado mucho más batalla a Tom Brady de los Patriotas, ¿no? De lo que le pudo dar Sean McVay. Pero bueno, o sea, dejando de eso de lado, es un gran head coach que yo mismo lo reconozco. Se ha quedado muy corto en postemporada, a pesar de esa gran postemporada que tuvo. No se les olvide que en su año de coach novato con los Saints, que ni tenían estadio, que venían del huracán, llega y creo que se coló hasta el playoff divisional contra Chicago, o a la final de conferencia, no me acuerdo. Sí. Pero... Y Drew Brees ahorita lo utilizamos como argumento para minimizar un poco lo que hizo Sean Payton, pero buscan ustedes dónde estaba Drew Brees antes de trabajar con Sean Payton. Literalmente estaba sin trabajo y sin demasiadas ofertas. Estaba entre Miami y Nueva Orleans, pero nada garantizaba que pudiera estar de regreso. Y el mismo Drew Brees en su autobiografía, donde habla de la recuperación que tuvo de esa lesión, un libro que es recomendadísimo porque realmente sirve no solo como para conocer de él, sino para tomar su lección y aplicarla a tu vida. Realmente es muy interesante lo que da la perspectiva, y ahí precisamente habla mucho de lo que hizo Sean Payton por él y de cómo le ayudó a recuperar la confianza, cómo le ayudó cuando al principio de su recuperación no tenía brazo, no confiaba en sí mismo. O sea, todas esas cosas literalmente lo reconstruyó también a Drew Brees y lo convirtió en un mariscal de campo de Salón de la Fama, que era el potencial de Drew Brees, pero necesitas al entrenador correcto para llegar a ese potencial. Y me da mucho gusto que ahora tenga la posibilidad entonces de trabajar con Bo Nix, un mariscal de campo que yo sé que muchos se van a volver locos con la calificación que le estoy dando en este momento, pero yo de verdad es que no entiendo qué más tiene que hacer para que lo valoremos. O sea, ya vimos el entorno, ¿no? El contexto en el cual rindió el tipo, pagando un montón de dinero a jugadores que ni estaban en el equipo, invirtiendo menos que cualquier otro equipo de NFL en el lado ofensivo del balón, y de todos modos fue, tú ya lo habías dicho, segundo en pases de touchdown en la historia de la NFL para un novato, tercero en touchdowns totales también en la historia, tuvo más yardas y más pases de touchdown que el MVP de la NFL, y solo 5 jugadores lo superaron en pases de touchdown el año pasado.
Y de todos modos hay gente que te dice con la cara seria que Bo Nix no es un buen mariscal de campo, que no tiene potencial de estrella. Yo creo que ya es una estrella. Falta que la gente lo acepte. No, y a la hora de calificar los rankings, ver a Bo Nix, a mi punto de vista, pues lejos de los primeros 15 o algo por el estilo, es algo que ya de veras no entiendo. No entiendo. O sea, en el mío estaba en el lugar 11, ahí ya rozando con el top 10, porque entiendo que el talento todavía, no quiero que me pase lo que con CJ Stroud, por ejemplo, o algo así, salvo que pues, quizá si hubiera llegado un poco más lejos, pues sí me hubiera azotado un poco más por él, pero creo que Bo Nix sí es uno de los 12 mejores 13 mariscales de campo de la NFL y lo demostró en su primer año. Nada más vean con qué tuvo que trabajar. Entiendo que sí tuvo una enorme base con esa línea ofensiva, que incluso en las primeras semanas sufrió un poquito, porque estaba haciendo un poco novateado. Ahí sí fue novateado, él sí aceptó totalmente su rol de ser novato. Sus primeros dos partidos son horrendos. Ahora que los regresamos a ver, dije, ay, Dios mío, no. Y yo nada más ahí agradezco que contra Steelers fuera uno de esos dos, ¿no? Porque eso sí, ahí fue donde acabó prácticamente. De todos fue el peor, el de Seattle fue malo por las intercepciones, pero el de Pittsburgh fue calidad Tintivo. O sea, fue una cosa que dije, Dios mío, ¿qué está pasando, no? La verdad. Sí, no, y luego después pasa este juego contra Tampa Bay donde pues, se destapa, ¿no? Bo Nix se destapa y realmente vimos al monstruo crecer poco a poco. Ya desde ese partido veías algunos envíos con anticipación donde el receptor ni siquiera lo estaba volteando a ver, no había terminado de correr su ruta, no había volteado nada y ya estaba el balón, o sea, se volteaba y el balón le estaba llegando en la posición perfecta. Eso lo empezó a hacer consistentemente a partir del tercer juego. Hay un mundo de diferencia entre el juego contra Steelers y el juego, y ojo, es una derrota la que voy por citar, el juego que hace contra Bengals en Cincinnati. O sea, el pase que le da, los dos pases que le pone a Marvin Mims, el primero que es una bomba preciosa y el otro que es básicamente una especie de Hail Mary sin ser Hail Mary con exactitud, pero para empatar el juego. Ahí es donde dije, ok, Bo Nix ya incluso está listo para este tipo de escenarios en los que se necesita pues de su brazo para que el equipo o rescate el empate y fuerce la prórroga o algo por el estilo. Y además él quería hacer la conversión de 2 puntos en ese momento. Al final Sean Payton no la quiso, pero o sea, eso ya te habla de un Bo Nix que ya estaba con la confianza en sí mismo. Estoy completamente seguro que íbamos convertido esos 2 puntos. O sea, no tengo la menor idea. Yo tampoco lo dudo. Estaba repleto de energía. Sí, totalmente. La jugada que hubiéramos mandado, correr con Bo Nix, o sea, lo que sea, hubiera sido una conversión. Y es lo que me molesta a Sean Payton, justamente. En ese tipo de decisiones, como tiene que ser agresivo. Sí, y mira, y ahora que lo pone Jesús Niebla, lo ha puesto con todos los quarterbacks que hemos visto hasta ahora de cada equipo. Pero en este sí estoy de acuerdo. O sea, aquí sí no hay manera en la que no podamos pensar que Bo Nix es mejor que Kelly Williams en estos momentos. Ajá. Miren, yo creo que, bueno, yo siempre soy muy directo con lo que voy a decir. Obviamente este no es mi canal, así que siempre trato de ser tú dilo. muy precavido cuando me invitan, pero bueno, hoy en día todo el mundo hace contenido, ¿no? Que está bien, o sea, está muy padre, todos podemos vivir de eso, el sol sale para todos, pero hay gente que sí lo hace de forma irresponsable en el siguiente aspecto. Yo he tenido opiniones que he estado equivocado, he tenido otras que he estado bien, pero al menos las opiniones de cada persona tienen que tener una base, ¿no? Una base de estudio y no decir, Bo Nix es malo, ¿pero por qué? Ah, no, pues porque es malo. Pues está bien, dime un argumento del por qué, yo te puedo decir argumentos del por qué no. No, pues porque yo nada más dije en el draft que iba a ser malo y va a ser malo. Exacto. Y de ahí, muchos creadores de contenido se quisieron casar con que Bo Nix es malo. Nunca se dieron cuenta que su porcentaje de pases completos en todos los años que estuvo en colegial cada vez fue mejor, hasta el último año en Oregon, que estuvo fantástico. Y obviamente se nutrieron de los primeros partidos, ¿no? De las intercepciones contra Seattle, del partido apestoso que jugó contra Pittsburgh. Yo siempre digo este ejemplo. Si a finales de los 90, cuando Peyton Manning fue novato, hubiera existido TikTok y Instagram y todo lo que hoy existe ahorita, a Peyton Manning le hubieran dicho que era el mayor fracaso de la historia. Y para mí es uno de los mejores 5 quarterbacks en haber jugado toda la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que todo quarterback va a tener una curva de aprendizaje. Jayden Daniels, el partido de la semana 1 que juega contra los Bucaneros, un partido para lo que después nos mostró bastante mediocre. Pero yo, con el pase, así como Alan dice que en el partido contra Cincinnati se quedó fascinado con él, en el partido contra Cleveland, y ahorita no recuerdo a qué receptor se le puso, le pone un pase que entra así milimétricamente entre 3 defensivos de Cleveland
una chulada de pase. Y ya yo fue cuando dije, ya tenemos coreback. En ese momento, con ese pase que metió Bo Nix al centro del campo, una bala derechita bien precisa, que se supone que no tenía brazo, dije, no tenemos nada más. Ese es uno de los mayores. Cuando alguien me dice que Bo Nix no tiene brazo, sé que no lo ha visto jugar. Fue el tipo que más pases largos tuvo en la NFL la temporada pasada. Mira, podemos decir que es inconsistente, pero decir que no tiene brazo es francamente irresponsable. Por supuesto que es inconsistente. Y a ver, obviamente, es más, por ejemplo, tú me dices a mí, de todos los quarterbacks de la generación pasada, ¿cuál eliges? Yo sigo casado con Michael Penix. O sea, yo lo adoro, me fascina, y ahorita, en este momento, yo reconozco que si me das a elegir entre Bo Nix y Michael Penix, yo elijo Michael Penix. Fuertes cada quien tiene sus favoritos, ¿no? Pero a ver, obviamente se le va a exigir más a Caleb Williams, porque él sí era un prospecto generacional, de acuerdo a todos, que a Bo Nix, que era para muchos uno más del montón. Y vean dónde nos puso y todo. Van a decir, bueno, es que, a ver, es porque está con Sean Payton. Patrick Mahomes no sería Patrick Mahomes si estuviera con Andy Reid. Y eso se los puedo firmar donde quieran. Tal cual. Entonces, o sea, Tom Brady no hubiera sido Tom Brady si no llega con Belichick, que estaba dispuesto a decir, está jugando mejor, voy a mandar muy lejos a Drew Bledsoe, al que había hecho el mejor pagado de la historia de la NFL antes de que llegara Tom Brady. Esas cosas influyen. Yo hubiera sido de los Vaqueros de Dallas y se hubieran quedado con Sean Payton, que era coordinador ofensivo, y lo hubieran puesto como head coach cuando se fue a Parcero, y se hubiera quedado Tony Romo con él. Porque a Sean Payton le fascinaba a Tony Romo, ¿no? Y hubiera sido muy diferente de lo que terminó pasando con los Vaqueros. Entonces, yo no sé por qué en algunos casos demeritamos el coach que le toca un quarterback, como en el caso de Patrick Mahomes, que le tocó el que para mí es el mejor de la historia, Andy Reid, y en casos como el de Bo Nix, le damos todo el beneficio a Sean Payton y no le damos nada de beneficio a Bo Nix, pues es absurdo, ¿no? No, además, o sea, incluso en su presentación en playoffs, que entiendo se queda corto contra Buffalo, porque simple y sencillamente pues, todo el equipo se veía que la franquicia tenía casi 10 años sin ir a playoffs, sí. Pero ¿cómo empezó el juego? Con un bombazo de Bo Nix. Exactamente. O sea, algo que creo que sí no nos quedó las dudas es que mínimo Bo Nix lo va a intentar. El tipo, además, siendo de una familia de entrenadores, pues creo que sí, la mentalidad, el problema no va a estar aquí en la cabeza. El tipo sabe el enfoque que debe tener en estos momentos y pues para mí, solo lo voy a decir así, quizá Broncos por los años en los que pues estuvo fuera del mapa importante de la NFL, es por eso que quizá al mismo Bo Nix lo ningunea mucha gente, y yo ahí es donde creo que no es justo, insisto, no es justo, porque díganme cuántas armas élite o por encima del promedio constantemente tenía Bo Nix el año pasado, fuera de su línea ofensiva, que es así, ahí es cuando también... que Cortland Sutton era el único, y por ejemplo, Jaden Daniels con Terry McLaurin también lo tenía, y la línea ofensiva yo creo que era mejor la de los Broncos y así, pero pues estamos hablando de que ninguno de los dos a los que mejor les fue tenía así qué talento alrededor, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, como tú bien dices, quizá el McLaurin sea la diferencia entre que Daniels, pues sí tenía una pizca más de ayuda que Bo Nix. Pero ellos los dos cercanos a McLaurin y a Sutton, ¿no? Aquí les ponemos un comparativo de los dos mariscales de campo que dominaron como novatos la temporada pasada. Y yo les quiero preguntar, si les dan la oportunidad hoy de elegir a uno de estos dos, ¿a quién prefieren? ¿A Jaden Daniels o a Bo Nix? Tú ya dijiste, Doc, que a Michael Penix, entonces capaz que me lo vuelves a responder así, pero si es entre estos dos, ¿quién sería? No, a ver, yo sí me quedo con Jaden Daniels porque lo de Jaden Daniels fue algo de verdad excepcional. Pensábamos en Jaden Daniels y automáticamente pensamos cuando entró a la NFL en el molde de Lamar Jackson, ¿no? Es decir, Washington va a tener de entrada un quarterback corredor y con el paso del tiempo se va a poder convertir en un quarterback de bolsillo, en un quarterback más tradicional. Jaden Daniels fue eso desde el principio. Y la verdad es que no solamente jugó muy bien, cuidaba mucho el balón. Washington pudo haber sido mejor si no hubiera sido por esa racha en la que le fracturaron las costillas a Jaden Daniels, o creo que te las fracturaron en la semana 4, y que hubo como 4 o 5 semanas que no podía correr. Ahora, debo reconocer una cosa de Jaden Daniels y de Bo Nix. Creo que a los dos los limitaron mucho en su capacidad atlética, particularmente a Jaden Daniels. Lo entiendo porque Jaden Daniels en LSU parecía que tenía el cuerpo de Derrick Henry y se iba a estrellar contra todos los jugadores como si nunca lo fueran a castigar. Claramente yo creo que cuando llegó a Washington le dijeron, oye, aquí en la NFL no puedes jugar como en LSU, ¿no? Sí, de acuerdo. En eso estoy de acuerdo y de todos modos rompió el récord de yardas por tierra para un novato. Yo también elegiría antes a Jaden Daniels, pero quería ver más o menos, medir cómo lo veían ustedes. Ahora,
esta es una comparación que estamos haciendo donde mostramos quién es cada uno, porque era evidente, ya saben quién es Jayden Daniels. Pero yo todavía veo demasiados rankings donde hay otro mariscal de campo novato al que todos ponen por arriba de Bo Nix. Entonces, para hacer esa comparación, quiero que revisemos los datos de forma ciega. Y AG, Doc, yo les voy a preguntar en esta edición de... ¿Quién es ese Pokémon? Les pregunto a quién de estos Pokémones prefieren, al mariscal de campo número 1 o al mariscal de campo número 2. En yardas por juego vemos que el número 1 está mejor, pero en todo lo demás le gana el mariscal de campo número 2 prácticamente. Entonces, yo les pregunto, ¿quiénes son estos Pokémones? Bueno, mira, yo para mí, una de las cosas más importantes, así hablando de números nada más de números, para mí es el porcentaje de efectividad, más que las yardas por juego y todo eso, y más que el rating, para mí es el porcentaje de efectividad. Entonces, creo que más o menos sé por dónde va la cosa, y creo que la historia se cuenta muchas veces más allá de los números, ¿no? Pero, pues nada más, o sea, si nos vamos un poquito de lo que es el quarterback número 1 en números, pues la gente lo va a justificar más, ¿no? O bueno, va a hablar mejor de él. Porcentaje de jugadas presionadas tuvo mucho más, una mejor efectividad, puedes decirlo así, o sea, varias cosas, ¿no? Pero, bueno, esperando que las cosas sean distintas, pues así tal vez por los números, pues sí me inclinaría por mi Bo Nix de toda la vida, que espero esté en esta comparativa, ¿no? Pero el de la izquierda entonces ya descifraste quién es sin decirlo, ¿no? Pues debería ser Drake May, ¿no? Por la línea ofensiva, o Drake May o Caleb Williams por el porcentaje de jugadas presionadas. Porque les dieron durísimo, ¿no? Es correcto. O sea, les dieron durísimo. Y a ver, o sea, mira, justamente antes de que entráramos, Santi Alan, les dije que llevo todos los meses peleándome con la gente con Drake May. Y, o sea, pues a mí me gusta pelearme con la gente en Twitter, ¿no? O sea, la verdad me da vida y lo disfruto. Pero el único argumento que yo tengo con la gente es, tú mencionas el nombre de Bo Nix y lo primero es que lo ningunea, ¿no? Ah, no, es que no es tan bueno, ok. El esquema, el estilo, todo. Tú mencionas el nombre de Drake May y, o sea, no solamente lo crecen, sino te lo justifican o te lo defienden o te lo plantean como si la temporada anterior hubiera hecho algo verdaderamente espectacular. O sea, como si hubiera tenido un partido en el que tú dijeras, no, es que Drake May sí es una cosa impresionante. Sí recuerda algunos pases muy buenos de Drake May. Por supuesto que tenía peor equipo que Bo Nix. Por supuesto que no tenía Sean Payton. Jugó bien para las circunstancias, pero hay que ser capaces de decir eso nada más y no volvernos locos y decir exactamente, que es Brady, ¿no? Exactamente, eso es a lo que voy. Pero la gente me lo ha planteado como que Drake May está a un año de llevar a los Patriotas al Super Bowl. Yo le digo a la gente, qué gran partido tuvo Drake May. Tuvo grandes momentos en diversas circunstancias. Y vuelvo a repetir, no tenía línea ofensiva, tenía a Jordan Mayo como head coach, no tenía receptor. De acuerdo, completamente de acuerdo. Pero para como me lo está planteando la gente, yo no sé si me perdí, Santi Alan, un partido de 450 yardas, 4 touchdowns, 75% de pases completos y 0 intercepciones. Digo, a lo mejor no puse atención, pero según yo no hubo ningún partido así, que es lo que la gente me lo está vendiendo. Porque la gente me lo está vendiendo como que está nada de repetir la historia de Tom Brady. Casi un MVP, casi un candidato al MVP. Cuando jugó bien para un novato en circunstancias negativas, pero si tomamos en cuenta todo lo que es el resultado final de su producción, la temporada pasada no fue tan buena. Nada más, hay áreas de mejora, lo tienen que ayudar. Definitivamente se ganó el hecho de que construyan alrededor de él, apuesten, lo desarrollen y parece que va a ser un buen jugador. Tan sencillo. No tapamos el sol con un dedo, pero de ahí a decir que ya lo es y que ya es mejor que Bo Nix, que ya mostró más. No, para nada. Yo no sé qué ver. Tan sencillo como que no ha acabado la temporada de novato de Drake May, ¿no? Porque ni siquiera jugó los partidos como para... O sea, y en cambio Bo Nix sí jugó ya los 17 completos, y creo que con él se puede hacer una mejor evaluación. Con Drake May yo soy de los partidarios que piensa que le va a ir mucho mejor este año y que creo que definitivamente nos va a mostrar mejores cosas, pero a ver, siendo honestos, eso es cuando lo defiendo pues nada más a él, ¿no? Pero ya a la hora de querer contrastarlo con un coreback como Bo Nix, con todo respeto, no quiero en este momento no tengo un punto de comparación. Exacto, no hay que ser crueles ni injustos con Drake May, porque exacto, es ni siquiera acabó la cantidad de partidos pues como para realmente decir, ok, esto se compara con lo que hizo Bo Nix o algo por el... No, para nada. Para nada.
yo lo pondría de la siguiente forma. Por ejemplo, para mí Caleb Williams no tiene pretexto esta pretemporada. Y no por ser Caleb Williams. Claramente eso le perjudica, ¿no? Porque era un prospecto muy grande. Para mí Caleb Williams no tiene pretexto porque le llegó el mejor coordinador ofensivo de la NFL, tal vez Ben Johnson. Le reconstruyó la línea ofensiva, que era lo peor que tenían en 3 meses. Le trajo a Joe Thuney, un salón de la fama. Le trajo a Drew Dalman, que es buen centro. A mí me gusta Jonah Jackson. Me encanta Darnell Gripe. O sea, le puso una línea ofensiva que era terrible a una buena. Luther Borden, Romeo Dunce, DJ Moore, Colston Loveland, Cole Kmet. O sea, a Caleb Williams sí le podemos exigir con la mano en la cintura resultados esta temporada. Entonces, el hecho de que le tengamos más paciencia a Drake May, porque está con los Patriotas y porque no tiene las circunstancias que tiene Caleb Williams, es muy diferente a que la gente no lo quiera vender o comparar con un quarterback que al menos ya dio frutos, como Exacto. Lo fue Bo Nix y Jalen Daniels. Y es justo eso. Y Drake May puede que la próxima temporada explote y sea el candidato al MVP que todos dicen, pero no lo ha mostrado. Ese es el único punto. Y para mí no se trata de mostrar, de decir, ¿ya vieron cómo no lo ha hecho? ¿Qué malo es? No. Yo he aceptado varias veces que Drake May fue mejor de lo que esperaba y que es un jugador que yo considero que probablemente sí va a funcionar por lo que vimos en la primera temporada. Pero de ahí allá en este momento ponerlo por arriba me parece injusto porque le van a empezar a exigir así y no está en una circunstancia, desde mi punto de vista, que le permita rendir a ese nivel. Entonces, esto se trata de ser justo con él, la etapa de su desarrollo en la que está como un jugador que también es más joven en un peor equipo, pero la comparación es nada más para mostrarles que si pones el currículum uno al lado del otro de cada uno, no hay comparación, simplemente no se puede comparar, uno queda mucho mejor en todas las categorías. Ese es el punto. Entonces, la expectativa alrededor de cada uno de estos jugadores debería de ser distinta. Más allá de eso, bueno, ya, entonces todos estamos de acuerdo en que Bo Nix tuvo un temporadón, todos estamos muy contentos. A mí me da mucha risa que veo en los comentarios por aquí que dicen que el Doc y yo somos los únicos que apostaron por Bo Nix, cuando AG tenía a Bo Nix rankeado arriba que yo. Es uno de mis mayores éxitos, AG, hacer que la gente piense que yo quiero más a Bo Nix que tú, cuando tú siempre lo has valorado un poquito más que más que yo. Bueno, es que cuando realmente el voto de fe estuvo desde el inicio, tampoco me gusta la idea de alardear, solo me siento tranquilo, me siento en paz, porque... Yo alardeo por ti, porque le pegaste, tú así dijiste, es el tercer mejor mariscal de campo de esa generación, después de Caleb Williams, de Jaden Daniels, pusiste a Bo Nix, luego a Michael Penix, yo puse a Penix arriba de Nix, pero vamos, en fin, claramente aquí las personas que no veían a Bo Nix como funcional se equivocaron, yo pienso. Y sí podemos darnos la palmadita de decir, nosotros sí lo veíamos como alguien que tenía potencial. Yo los tenía en orden, Michael Penix, Caleb Williams, Jaden Daniels y Bo Nix. Yo lo tenía en cuarto, de ninguna manera ponía a J.J. McCarthy o a Drake May por encima de estos dos. Y lo que sí les voy a decir, tampoco no vimos nada de J.J. McCarthy, pero ahorita creo que nadie está hablando de J.J. McCarthy, ni un 10% de lo que están hablando de Drake May. Claramente Drake May jugó partidos de temporada, ¿no? Pero ese partido de pretemporada, que sé que es pretemporada y todo lo que jugó McCarthy, jugó muy bien. Yo la verdad, aunque no confiaba en él como quarterback, es con el único que acepto que sí me quiero tragar mis palabras porque tengo mucha fe en él y en los vikingos este año. Y si gustan revisar ese partido, hay un video en este canal en donde analizamos el All-22 de ese enfrentamiento justamente para ver qué podíamos porque fue lo único que podíamos evaluar. Es lo único, exactamente. Es fue muy bueno. O sea, fue muy bueno, aunque fue pretemporada, pero sí fue espectacular. ¿Sí? Ahora, ya pasando a las armas por aire, tenemos por aquí a un jugador en Courtland Sutton que a mí me parece bastante subestimado, ya lo habían mencionado anteriormente, pero yo estoy completamente de acuerdo. Es un jugador que terminó en el top 15 en recepciones, en yardas la temporada pasada, fue el quinto jugador con más recepciones competidas, pero se habla de él como si fuera un número 2. A mí me parece que es alguien que puede cumplir el rol como X dentro de una ofensiva y ser el número 1 también, y que funcione bastante la ofensiva como lo vimos el año pasado, pero no había tenido el mariscal de campo capaz de explotar sus habilidades. Entonces nos enteramos hasta ahorita, ¿no? Lo vimos hasta este momento, pero es bastante buen jugador. El resto de la ofensiva tiene receptores talentosos que han flasheado potencial. Marvin Mims la segunda temporada del año pasado fue muy buena. Si hubiera mantenido a partir de la semana 8 el ritmo que traía en ese periodo, hubiera superado las 1000 yardas en una temporada completa. Es una proyección, así no funciona, pero todo para decirles que Marvin Mims se vio muy bien en ese periodo, ¿no? Devon Bell, un jugador que encuentran ahí como novato, que hace muy bien las cosas. Evan Ingram lo suman, proveniente del equipo de Jacksonville, donde sufrió una lesión muy rápido, se pierde el resto de la temporada, pero estamos hablando de un jugador que terminó con 47 recepciones el año pasado, y nada más para poner eso en contexto,
lo que tuvo hasta la semana 8, que fue cuando se lesionó, hubiera sido el mayor total de recepciones para una ala cerrada de los Broncos en los últimos 4 años. No han tenido un jugador como Evan Ingram, incluso si no es una estrella. Y a eso suman a Pat Bryant, que describíamos como un Courtland Suttoncito, ¿no? Una versión más joven de Courtland Sutton. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo ven este grupo de armas, estos receptores? ¿Son suficientes para que Bo Nix replique lo que vimos el año pasado, que mejore? ¿Qué están esperando de este grupo de receptores? Bueno, yo la verdad, vamos a comenzar porque yo considero uno de los jugadores más menospreciados de la última década, Courtland Sutton. Desgraciadamente, Courtland Sutton, hasta Bo Nix, pues siempre tuvo pésimos quarterback, ¿no? Pero la verdad es que es un receptor que ha sido productivo con todo. Por ejemplo, una de las cosas que le aplaudimos mucho a Terry McLaurin es que antes de Jaden Daniels era productivo con todos los que le pusieran, ¿no? De la misma forma, Courtland Sutton fue productivo con Brandon Allen, fue productivo con Case Keenum, fue productivo con absolutamente todo el que se le pusiera. Creo que ya está la parte final de la plenitud de su carrera y me gustaría verlo triunfar, pero yo la verdad estoy muy satisfecho con las armas que tenemos. Tal vez no tenemos armas de un gran renombre, ¿no? O sea, por supuesto no es Ja'Marr Chase con Joe Burrow y otros, pero pues la verdad, a ver, yo les pregunto a ustedes, Sean Payton en sus ofensivas desde los Santos siempre se caracterizó por eso. Todo el tiempo que tuvo a Marquise Colston era un gran receptor como Marquise Colston, revivió a Ted Ginn Jr. O sea, él nunca se caracterizó por tener una gran dupla de receptores, siempre sacaba receptores de rondas bajas. Marquise Colston fue una selección de 7ª ronda, si no me recuerdo. Le digo, resucitó la carrera de Ted Ginn Jr. Y le rescató a Jeremy Shockey también su carrera en su momento. Bueno, y lo que hizo justamente con Jimmy Graham, ¿no? Que lo llevó a un nivel verdad espectacular. Entonces, a mí no me espanta porque Sean Payton ha hecho toda su vida de head coach trabajo con receptores de no mucho renombre, y creo que Bo Nix podría trabajar muy bien con este tipo de receptores y nos da todo tipo de receptor, altos, fuertes, de ranura, para pases pantalla. O sea, tenemos un surtido rico, es un buffet bastante extenso que tiene Bo Nix a su disposición. Y repito, estos receptores se pueden hacer mejor por el factor de movilidad que te da Bo Nix, y ese segundo 2 que pueda ganar Bo Nix para que se quite la cobertura, pues puede hacer que estos receptores eleven mucho su nivel. Obviamente al que más le tengo fe de los jóvenes está Marvin Mims, por lo que nos mostró el año pasado, ¿no? Al final. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Marvin Mims, que lideró la liga en yardas tras la recepción, al menos por atrapada, más de 12 yardas. Eso es algo increíble. Pues, obviamente estira el campo este sujeto como pocos. Solo sí creo que es básicamente su mayor rol que puede aportar. Ojalá en algo más pueda crecer este año. Quizá mi única duda, posiblemente con el rendimiento que sí puedan tener en ataque por tierra, es una de mis razones por las que quizá los tengo en este lugar, porque sí, Courtland Sutton, yo lo considero uno de los que te hace mínimo un par de atrapadas que están dignas como para entrar entre las 10 mejores del año, ¿no? Cada temporada lo hace y es algo increíble. El día que nada más mejore los drops, porque el año pasado tuvo 10, por ejemplo, ahí es cuando creo que con Courtland Sutton pues me le cuadro completamente, ¿no? Porque ni siquiera es que lo menosprecie, yo lo pienso, es algo que puede seguir, debería seguir mejorando, porque ha sido el problema. Ya mejoró el tema de los fumbles, que el año antepasado fue su talón de Aquiles, ¿no? Porque sí soltó muchos balones, pero definitivamente lo demás depende, pues como el mismo progreso de los demás, como Marvin Mims, como Devon Bellet, como Pat Bryant, que ojalá sí se pueda ver más involucrado semana a semana, pues sí vayan aportando lo que se deba para que esta ofensiva pues siga volando como lo hizo el año pasado, pero todavía a un siguiente nivel, ¿no? Y Evan Ingram creo que para mí es fascinante, y como dice Santiago, sí se me haría un poco extraño si no es el segundo jugador con más targets en esta ofensiva. Incluso yo creo que puede superar en volumen de pases a Courtland Sutton, porque realmente va a ser el de los botones fáciles, ¿no? Va a ser el que le dan el pase de 2-3 yardas y ponte a conseguir yardas tras la recepción, mientras Courtland Sutton jala doble cobertura, Marvin Mims se estira vertical y horizontalmente a las defensivas, y Evan Ingram va a explotar ese espacio en el centro. Un jugador que simplemente no tenían ese rol, ese perfil de jugador la temporada pasada. Entonces yo creo que es positivo. No, y bueno, también hay 3 factores muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita Joan Jennings y Terry McLaurin quieren contratos nuevos, que se lo merecen los dos, la verdad. Digo, es un rumor, ¿no? Pero si por ahí las cosas no salen bien, podríamos cambiar por alguno de ellos. Y yo no descarto que para mitad de temporada, yo por ejemplo, yo no tengo fe en los Delfines, ¿no? La verdad. Si los Dolphins están mal a mitad de la temporada y Tyreek Hill está disponible por una tercera ronda, yo
Yo en un episodio y olvídate, nos vamos al cielo, ¿no? Y no porque creo que Tyreek Hill es el de antes, pero la versión que tenemos actualmente de Tyreek Hill, si lo podemos adquirir a mitad de temporada, con todo lo que pueda hacer Sean Payton con él, híjole. Aportaría mucho. Yo en su momento insinué que Broncos, por ahí está Tyreek Hill descontento en Miami, ¿no? Sí, si las cosas no salen bien. Y la verdad yo soy de los mismos que tú, ¿eh? Miami ya tiene como ya va para casi 2 meses de que los vimos, porque no le tengo mucha fe a ese equipo. Yo tampoco, ¿no? Pues sí, lo veo bastante disponible, pero este sector es el que yo sí digo, se lleva todos los aplausos. Porque ahí ¿Es la mejor línea ofensiva de la NFL después de la de los Eagles o no? Yo creo que sí. Y junto con la de... Quizá, sí, no, yo creo que al menos la mejor de la americana, sí. La mejor de la americana, sí. Sí. Yo ahorita pondría después de la de Filadelfia y la de los Vikings. O las contrataciones que tuvieron de Ryan Kelly y de Haynes. A mí me preocupan las lesiones con ellos dos, pero si están sanos, creo que están en la conversación. Sí, pero creo que de la conferencia americana sí fue la mejor. Sí, claro. Ahora, pero espérenme. Los nombres no son de mucho renombre. O sea, tú ahorita agarra a la gente y dile quién es Garrett Bowles, y de 10 personas que agarras en la calle no van a saber. ¿Qué tan bueno es Quinn Miners? Y van a decir que es un Quinn Miners, ¿no? Quinn Miners, que es uno de los mejores 5 guardias a mi punto de vista. Maravilloso. Y lo cantamos el año pasado en la previa, dijimos que era buenísimo y lo extendieron semanas después. Entonces, ahí también sentimos que le atinamos a este jugador. Pero es una línea que, más allá de las piezas individuales, yo creo que el gran mérito que tuvieron fue suerte. ¿Y por qué digo suerte? Fueron una de las líneas que más snaps juntos tuvieron. ¿Sí? Todos los jugadores titulares, todos, incluso los que tienen la crucecita de que nos preocupan las lesiones, absolutamente todos jugaron más de 850 snaps la temporada pasada. Y no hay una sola línea ofensiva en la NFL que tenga los 5 titulares por el 100% de las jugadas. Eso simplemente no sucede. Entonces, el mejor de los escenarios al que puedes aspirar es algo como lo que pasó con los Broncos el año pasado, donde todos estuvieron juntos por lo menos en 14 partidos. Y de ahí, Wattenberg se lesionó un ratito, Mike McGlinchey, pues también el tipo normalmente tiene dudas de lesiones. Y por eso tuvieron que rotar un poquito ahí. Pero esta es una línea ofensiva que ayudó mucho. En el juego terrestre yo creo que hicieron un buen trabajo, pero los corredores no lo podían explotar. Y también hay que decirlo, el esquema les echa la mano porque Sean Payton quiere que te deshagas rápido del balón. Y Bo Nix también. Es un fit perfecto en ese sentido. Entonces, todo esto da para que sí presionaran a Bo Nix en el 27% de las jugadas, porque la línea es muy buena, pero también porque yo creo que Bo Nix se deshace muy rápido del balón. Y hay una cosa muy importante que yo todo el año pasado se lo decía a la gente de Pittsburgh y se lo decía por su bien, aunque me terminaron odiando. Una de las frases que más me ha gustado de Sean Payton en la historia, él dice que las capturas son más una estadística de quarterback que de línea ofensiva. Tal vez a los que no sean fanáticos de los Broncos pensarán que respecto a la línea ofensiva que le pusimos a Russell Wilson en su último año, hubo muchos cambios, pero no, se mantuvo. Es más, perdimos un titular que fue Luke Cushenberry, que firmó con los Titans. A mí nunca me gustó, la verdad. Se me hizo un centro bastante regular en el mejor de los casos. Entonces, la línea ofensiva del último año de Russell Wilson, que permitía capturas facilísimo, a la que le pusieron a Bo Nix, era exactamente la misma. Les digo, en todo caso perdimos un titular. Estaba McGlinchey, estaba Garrett Bowles, estaba Ben Powers, estaba Quinn Miners. La misma. Y pasamos de ser una de las líneas ofensivas o de los equipos en general que más capturas permitió con Russell Wilson a de las que menos permitió con Bo Nix. Entonces, a los que crean que las capturas es solamente una estadística de la línea ofensiva, por supuesto que es un mérito importante, pero también tiene mucho que ver con el quarterback. Y nada más vayan a ver los últimos partidos de Russell Wilson con Pittsburgh y la forma tan grotesca en la que se tragaba capturas completamente innecesarias. Sí, no, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Además de que yo entiendo que la calidad de los linieros ofensivos de Pittsburgh no es la misma que la de Broncos, pero había capturas que eran totalmente responsabilidad de Russell Wilson. Además, esta línea ofensiva se combinó en todo caso para 10 capturas permitidas. Si unimos todas las responsabilidad, capturas, ¿no? Dices. No, o sea, que son las que le acredita ahí al menos PFF. Exacto. Pero porque las otras son culpa de Bo Nix, que es lo que mencionaba el Don. De repente hay mariscal de campo perfecto en ese sentido, ¿no? Pero sí, no, y sinceramente, si juegas los 17 partidos, está cañón, ¿no? Que te vayas limpio de recibir capturas, incluso porque en alguna jugada, pues te atontaste y toma, ¿no? No te perdonó el cazamariscales. Pero definitivamente esta, además, fue muy complementaria. Creo que solo son mejorables en juego por tierra, y eso algunos, ¿no?
como Ben Powers, por ejemplo, que es el que quizá no me llega a convencer del todo en juego por tierra, pero en jugadas de pase, Dios mío de mi vida. Cierto, le agradezco a las personas que nos hicieron notar que Garrett Bowles y Ben Powers estaban intercambiados. Estaba el nombre en la posición correcta, pero confundía al vato blanco equivocado con el otro, ¿no? Y dice Bowles, yo no soy ese, yo estoy un poco menos cachetón, ¿no? Pero, sí, dice. Y gano un poquito menos que Ben Powers, que le pagaron un montón en su momento cuando llegó de Baltimore, pero creo que esta línea, ahí sí le dieron a la reestructuración de esta línea, en serio. Para mí sí fue la mejor de la conferencia americana el año pasado. Yo la neta sí creo que la de Lions y la de Eagles cuando están sanos, están un paso hacia adelante del resto, pero esta de Broncos, creo que nadie la mencionó prácticamente nunca entre las listas, y ya revisando, sí pienso, fue la mejor para mí de la conferencia americana, incluso por delante de la de Bills, que es la de ¿Qué tanto del éxito de Bo Nix depende de esta línea ofensiva? Ahorita todavía mucho, porque creo que no hay armas suficientes como para decir, no hay bronca, está alguien equivalente o al T. Higgins o al Ja'Marr Chase en esta ofensiva que puede ayudar a que Bo Nix se deshaga del balón más rápido y las capturas o la presión no llegue lo suficientemente rápido para que se deshaga del balón. Todavía está siendo una buena fortaleza y sí espero que se mantengan sanos como lo apuntaste tú, Santiago. Más de 800 snaps juntos prácticamente esta línea ofensiva, lo cual siempre va a verse también en los números de su mariscal, si es que son buenos, pero sí creo que todavía depende un poco de ella. Yo lo que me gustaría ver, por ejemplo, todos sabemos que durante mucho tiempo Sean Payton se aferró a Tyson Hill, ¿no? O sea, a mí sí me queda claro que el sueño guajiro de Sean Payton es que Tyson Hill hubiera sido el reemplazo de Drew Brees. Claramente, pues nunca la alcanzó como quarterback, ¿no? Pero yo no veo por qué hasta cierto grado Bo Nix no puede terminar convirtiéndose en el sueño de Sean Payton de ser Tyson Hill en el aspecto, a ver, no estoy diciendo que lo vas a utilizar como a la cerrada, ¿no? O sea, tampoco, ni que lo vas a poner a estrellarse constantemente contra los rivales de la defensiva, pero sí creo que esta línea ofensiva también se ve muy beneficiada por el aspecto de la movilidad de Bo Nix, e insisto, creo que fue algo que se dejó muy de lado, o bueno, que se pudo haber explotado más la temporada. A mí me gusta que la respuesta no haya sido 100% depende o no, todo es Bo Nix, que hayan respondido con un poquito de ambos y explicando en qué, ¿no? Porque creo que esa es la respuesta correcta. Nunca nada es 100% gracias al mérito de alguien y 0% gracias al mérito de otra persona cuando es un deporte en equipo, ¿no? Entonces, me parece positivo. Esta línea ahora no solo ayuda a Bo Nix, también a los corredores. RJ Harvey, J.K. Dobbins, dos jugadores que para mí podrían ser muy buenos titulares, pero tienen algunas dudas de lesiones, ¿no? Puse a Audric Estime también, que está fuertísimo el tipo, bastante ponchado. Y está ahí Jaleel McLaughlin, que es un jugador que el año pasado creo que hizo un poquito menos de lo que había mostrado en temporadas anteriores, entonces no lo puse, pero sí creo que lo van a mantener en el roster, simplemente porque necesitas tener un plan B en caso de que Harvey y Dobbins no estén disponibles. ¿Mejoró suficiente el juego terrestre como para pensar que esta ofensiva ya va a tener un balance más 50-50, que ya va a poder utilizar a su Joker en ofensiva Sean Payton, o no estamos tan emocionados con este grupo de corredores? Yo estoy completamente enamorado. Es más, estoy completamente enamorado de que a Audric Estime le pusieron una imagen de Piolín mamado, porque creo que lo representa, pero a la perfección. Y a ver, creo que no hemos sido honestos con la realidad de que J.K. Dobbins ha estado muy lesionado en su carrera. Bueno, es más, el año pasado, que ha sido el único que estuvo sano, también se lesionó en la parte final con los Chargers. ¿Y cómo lo resintió los Chargers del lado del juego terrestre? Le fue muy mal. Sí, o sea, lo resintió muchísimo. Claramente yo no espero después de 85,000 lesiones de J.K. Dobbins que no dure toda la temporada, pero es la primera vez en su carrera que, bueno, igual en Baltimore, pero después de Baltimore. Desde las lesiones. Sí, vamos, desde las lesiones, que no va a tener que ser el principal. Con los Chargers fue el principal porque pues, les funcionó muy bien y jugó espectacularmente en la primera mitad de temporada. Pero aquí, si J.K. Dobbins te da 10 acarreos por partido y Harvey te da otros 10 y Audric Estime 5 o 6 y McLaughlin te da recepciones, está muy bien. Otra vez, por supuesto, no tenemos un Derrick Henry, no tenemos un Saquon Barkley. O sea, ya son muy escasos los corredores, o no tenemos la pareja de Montgomery con Jahmyr Gibbs, que para mí es la mejor. O sea, claramente no es esa circunstancia. Pero también para lo que es Sean Payton, pues creo que lo podemos hacer maravillosamente bien. Y les digo, yo tengo mucha fe en RJ Harvey, que me recuerda, insisto, mucho a Michael Thomas.
Mientras las lesiones los respeten, yo creo que este dúo va a ser de los mejores que hay en la NFL, y yo todavía no pierdo la fe en Audric Estime. Simplemente creo que no encaja tanto dentro de este esquema, pero si lo utilizan, como tú mencionabas, 5 acarreos en situaciones de corto yardaje, exactamente, creo que ahí es donde puede terminar de explotar, pero esta definitivamente va a ser una rotación que esperamos que sea efectiva. Y que ojalá sí ya le dé un dividendo como algo cercano a que ya después de 5 temporadas logren tener un corredor de 1000 yardas, algo que no ha pasado en el equipo de Broncos. Es uno de 5 equipos sin un corredor con 1000 yardas en las últimas 5 campañas, y creo que Harvey sí puede ser el líder en ese sentido, ¿no? Viene de anotar 48 touchdowns de línea de scrimmage con UCF, que es récord en la historia del programa. Y también en los últimos 2 años ha sido el cuarto corredor con más yardas por tierra en toda la nación, a 7, se quedó a 7 de las 3000, pero realmente es un jugadorazo. Si no hubiera sido, pero realmente es bastante, ajá. Si no hubiera sido porque llega a los 24 ya como novato, sí, por temas de lesiones y porque era un mariscal de campo reconvertido, se va todavía más alto. Sí, totalmente. Así que solo espero que este sí, para que veas, es para mí una clave del éxito que pueda tener Broncos. Si el tema por tierra mejora, pues obviamente Bo Nix va a mejorar tanto con sus piernas como pasando el balón. Para mí es más vital este problema que cualquier otro en la ofensiva, que los corredores sí funcionen para 2025. Contra Cincinnati no pudimos ganar porque no podíamos correr en tiempo extra y en muchas circunstancias. Contra los Bills no fue un partido más cerrado porque no pudimos correr. O sea, sí vimos la importancia que hubiera tenido para nosotros contra equipos de mucho nivel. A los cargadores nos dieron la vuelta porque no les pudimos correr. O sea, yo mismo reconozco que sí nos hizo mucha falta el juego por tierra, y tal vez de tenerlo este año va a ser la diferencia en esos partidos que los Broncos no pudieron ganar contra el mejor nivel de competencia que enfrentaron, ¿no? Yo también lo veo de esa forma, porque ya analizamos cada línea de la ofensiva y están cubiertos en todo. En la única en donde parece que hay una duda es en la posición de corredor, pero es más por temas de lesiones que otras cuestiones. Entonces, ¿y por qué se compite? Debería funcionar. Debería funcionar esto, y pasando de una debilidad posiblemente o de un área preocupante a lo que quizás es la mayor fortaleza del equipo, ha llegado el momento de hablar de esta línea defensiva, que es la que tenemos mejor evaluada hasta este momento. Y para mí empieza todo con un jugador que no entiendo por qué no hablan más de él, que es Zach Allen. El liniero defensivo en el interior que más capturas tuvo en la NFL la temporada pasada, el que más golpes al mariscal de campo tuvo. Y si nos vamos a los golpes, el tipo tuvo, para ponerlo en perspectiva, 29 golpes al mariscal de campo. El segundo en esa categoría fue un tal Chris Jones, un jugador que en su casa lo conocen, es muy bueno, dicen por ahí. Segundo en esa categoría con 19. O sea, hay 10 de diferencia entre el primer y el segundo lugar. Tuvo 75 presiones, Santiago. 75 presiones. Es un monstruo. Vamos, Jalen Carter tuvo 16 golpes al mariscal de campo, el tercero en esa categoría. La diferencia entre Zach Allen y Jalen Carter es de 15 golpes al mariscal de campo, casi el doble, y además estamos hablando de que esa diferencia hubiera sido suficiente para meterlo al top 10 en esa categoría. Es un monstruo. Luego tienes a Bonito, que tuvo como 80,000 capturas, Jonathan Cooper también, entre los dos se combinaron para un montón. Tuvieron 4 jugadores con más de 5 capturas la temporada pasada, Jonathan Cooper, Zach Allen, Nick Bonito, cada uno más de 10. John Franklin Myers también fue una sorpresa enorme, o sea... Fue un crimen tremendo, y es gran parte que me molesta mucho a veces de la prensa asociada también eso, porque a veces son más fanáticos que analistas, que Zach Allen no fuera primer equipo el pro el año anterior. Yo no lo entendí tampoco. O sea, no... El mayor error que tuvo en ese listado, estoy de acuerdo. No tenía ninguna lógica que Zach Allen no fuera primer equipo el pro. Y si lo ven, fíjate, ¿cuál era la línea defensiva de los Broncos en el 2015 que me recuerda? Era Derek Wolfe, que tenemos una mejor versión de Derek Wolfe con Zach Allen. Era, si no mal recuerdo, Sylvester Williams, que DJ Jones es mejor. Y tenemos a John Franklin Myers, que, bueno, en ese aspecto Malik Jackson era mejor, ¿no? Pero vamos, si tú me das a elegir Zach Allen, DJ Jones o John Franklin Myers, o la línea defensiva de los Broncos de 2015, que era Derek Wolfe, Sylvester Williams y Malik Jackson, me quedo con esta. Claramente los extremos pues nos lleva de calle la de 2015, ¿no? Porque tenemos 2 salones de la fama con DeMarcus Ware y con Von Miller. Pero a ver, yo creo que fue de verdad así hermosísimo, una gran coincidencia que la selección de draft que nos dio los Rams por Von Miller terminara siendo Nick Bonito, que también merece muchísimo más respeto por lo que ha hecho. Creo que el año pasado terminó con 18 capturas, más o menos por ahí, Santi, ahorita no recuerdo exactamente en cuánto. Fueron 15. Ah, 15. Pero fue el segundo en la liga en ese sentido.
Él fue por mucho la parte más importante de nuestros linebackers externos. Jonathan Cooper es muy bueno y detrás está, por ejemplo, Jonah Ellis, que fue una selección, si no me recuerdo, hace 2 años, del año pasado. Sí. Y que también puede ser muy bueno, ¿no? Entonces, por eso les digo, claramente me hace falta la comparación un Von Miller y un Marcus Ware, que no lo sacas debajo de la tierra, ¿no? Pero esta defensiva me recuerda muchísimo a eso, y yo no veo por qué si nos mantenemos sanos no podemos mantener el mismo nivel, con la ventaja, repito, que la secundaria va a ser mucho mejor, y estos van a tener más tiempo para presionar a Mariscal Rivera. De acuerdo. Y además tienen profundidad, ¿no? Tú ya resaltabas algunos jugadores, pero también está Quay Robinson, que lo voy a volver a presumir para que se acuerden de mí cuando el tipo explote. Tienen a Dondre Tillman, un jugador con una historia bien interesante, porque nadie lo eligió en el draft. Se fue 3 años con los Birmingham Stallions de la UFL y luego llega a la NFL, donde tiene 5 capturas en su primera temporada con los Broncos y ya logró afianzarse. En el interior también tienes detrás de DJ Jones, de John Franklin Myers, de todos estos jugadores al novato Savion Jones, y a Malcolm Roach, que también participa mucho en la rotación como tackle nariz y tuvo más presiones al mariscal de campo que Ellis, que Tillman, que DJ Jones. Estamos hablando realmente de que tienen un par de líneas defensivas que podrían ser titulares, y tener una rotación en la línea defensiva es algo que sí o sí necesitas para ser considerada una de las mejores de la NFL. Entonces, definitivamente los Broncos están por ahí. La duda que yo tengo, y no sé si están de acuerdo conmigo, es el grupo de linebackers. Porque Dre Greenlaw, cuando está sano, el tipo es uno de los 10 mejores linebackers de la NFL. La agresividad con la que juega, los instintos lo vuelven casi de élite para mí. Y estamos hablando del tipo de jugador que se convierte rápidamente en el alma de la defensiva cuando está jugando. Pero viene de una temporada en la cual prácticamente no jugó por lesiones. Jugó 2 partidos y en el segundo jugó 4 snaps antes de que le dijeran: no, compadre, no te vamos a seguir arriesgando y vete a recuperarte al 100 porque no estás al 100. Además, tienen a Alex Singleton, que es un jugador que el año pasado se rompió el ligamento anterior cruzado, entonces tampoco jugó prácticamente nada, y lo están poniendo a competir con Drew Sanders, que nunca ha sido titular. Entonces, en teoría, si está disponible Greenlaw y alguno de estos 2 jugadores que están compitiendo responde como esperamos que lo puedan hacer, debería de ser un grupo de linebackers talentoso, pero tenemos la duda y el asterisco de que puedan estar disponibles, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo sigo teniendo mucha fe con Drew Sanders. Ya sé que ha pasado un tiempo y que cada vez luce digamos que menos importante, pero también creo que se nos olvida, por ejemplo, lo que Alex Singleton hizo con Filadelfia, que llegó a jugar muy bien ahí. Por supuesto que no voy a hablar de maravillas, pero Dre Greenlaw nos puede cambiar completamente la cara. Y a ver, otra vez en las comparaciones, ¿no? Los linebackers centrales en la defensa de los Broncos de 2015 eran Brandon Marshall y Danny Trevathan. Ahorita la gente ni se acuerda de ellos, ¿no? Danny Trevathan después llegó con Chicago y pues era un buen linebacker a secas, no era nunca nada espectacular. Brandon Marshall creo que después se fue con los Jaguars. Entonces, y no teníamos un Dre Greenlaw. Entonces, por eso les digo que hay cosas que podemos quitar o sacar de esa comparación de la defensiva de los Broncos de 2015, pero que en otras partes la podemos superar, sobre todo por lo que pueda hacer Greenlaw. Que, a ver, recuerden, venía de una ruptura de tendón de Aquiles en el Super Bowl, es por eso que el año pasado no pudo jugar muy bien. Son lesiones como el ligamento anterior cruzado, salvo que tengas la genética de Adrian Peterson, una cosa así, en las que te tardas 2 años en regresar. Entonces, para mí, este es el verdadero primer año en el que Dre Greenlaw está sano, no el año anterior. De acuerdo en eso. Creo que lo vemos más o menos igual. Y como lo venía diciendo yo, o lo he venido diciendo algunos episodios, si no tienes un linebacker tan bueno, sí hay un escenario donde puedes tapar eso para que sea funcional tu defensiva, pero si tienes un linebacker por encima del promedio, tirándole incluso a la élite, definitivamente tu defensiva va a estar todavía más completa, y eso es lo que al menos está buscando Broncos con Dre Greenlaw. Y ¿saben qué? Si la salud se lo permite, sí existe ese escenario, sí es bastante cercano ese, porque pues la neta, Dre Greenlaw, al estar al lado de Fred Warner toda su vida, pues sí se ha convertido en un mini Fred Warner a mi punto de vista, un poco más agresivo. El hecho de que no hablen de él diciendo es que es bueno gracias a Fred Warner, te habla de que Greenlaw ya alcanzó un nivel donde merece respeto por sí solo, no termina siendo opacado por el que muchos consideramos es el mejor linebacker de la NFL, aunque jugó al lado de él prácticamente toda su carrera. Sí, y se ve que le aprendió, punto. Sí, sabemos que fue su mentor y demás, pero el tipo creo que ya está listo para ser ahora el que tenga ese rol, ¿no? Del linebacker líder de esa ofensiva, el cerebro del centro de la defensiva. Fue exactamente el mismo fenómeno de marketing que se dio cuando estaba Patrick Willis y Navarro Bowman. El que tenía respeto era Patrick Willis, pero Navarro Bowman era también verdaderamente espectacular. Lo mismo, Francisco tiene mucha suerte al linebacker los últimos años. Sí, la verdad es que esa es una posición que normalmente saben desarrollar.
Vamos a ver cómo le va a Greenlaw esta temporada, pero sí esperamos cosas positivas, ¿no? Y en la secundaria, ahí es donde nos volvemos locos, ¿no? O sea, Pat Surtain, número 1 entre esquineros, al menos aquí, nosotros íbamos a estar en el lado correcto de la historia, no vamos a poner a otros jugadores por encima, ¿no? Lo que me llama la atención con esta secundaria, porque Pat Surtain es transparentemente extraordinario, ¿no? No falló un solo tacleo el tipo. Eso está cañón, o sea, lo dijimos el año pasado, que no falla tacleadas y lo volvemos a decir un año, o sea, que sea una fortaleza de un esquinero. Claro. Taclear es fascinante. Y no es la única fortaleza. Yo no puedo entender de verdad cómo la gente puede poner a Matt Garner por encima de Patrick Surtain. No, mira. A Sauce Garner, sí. Todavía de lo de Drake May te echo la mano y no discuto, pero lo de poner a Matt Garner por encima de Patrick Surtain es de un nivel de ignorancia tal que de verdad es espeluznante esa comparación. Yo creo que si te basas en los últimos 3 años, quizás hay un argumento para decir que está en la conversación, pero lo que hizo el año pasado Pat Surtain, perdón, o sea, 3 recepciones para 27 yardas en 6 targets contra Ja'Marr Chase. Jugó arriba del 50% del tiempo cubriendo a Michael Pittman, a Drake London, DeAndre Hopkins, Jacoby Meyers, Garrett Wilson, Mike Evans, George Pickens, DK Metcalf, y ninguno de esos tuvo más de 3 recepciones, más de 30 yardas o anotó touchdown. Es un monstruo el tipo. O sea, según NFL Next Gen Stats, en EPA por pase hacia su dirección, fue el que limitó a la menor cantidad de cualquier esquinero en la NFL la temporada pasada. Entonces, transparentemente extraordinario, y nosotros estamos en el lado correcto de la historia de decir que es el mejor. Lo que me llama la atención es ver qué vamos a hacer como esquinero de ranura. Jahdae Barron, en teoría, está elegido para jugar ahí, pero para mí el segundo mejor esquinero que tiene este equipo es Jaquan McMillan. Entonces, ¿cómo vas a utilizar a esos dos? Porque Jaquan McMillan solo puede jugar como esquinero de ranura. Jahdae Barron sí puede hacer de todo. Yo espero que aunque vemos aquí a Riley Moss como el segundo esquinero, probablemente sea el cuarto que más snaps tiene, el tercer esquinero sea probablemente el cuarto que más snaps tiene, con Jahdae Barron jugando en todas partes, incluso de repente en el rol de Talanoa Hufanga como safety, en caso de que se lesione, o solamente para aprovechar la versatilidad que tiene, con McMillan como esquinero de ranura y Barron de repente siendo esquinero por fuera, de repente siendo safety, de repente uniéndose a McMillan como esquinero de ranura o sustituyéndolo, pero yo espero que haya una rotación ahí entre los esquineros más o menos interesante y que no sea algo donde tenemos a los 3 titulares y el cuarto es el suplente que a veces juegan, ¿no? O sea, veo que todos van a jugar, no sé si están de acuerdo. Mira, yo del que sí no le tengo todavía mucha fe es a este Riley Moss. La verdad es que siento que los coaches de los Broncos y un poco de la fanaticada de la que yo represento lo han querido impulsar un poco más. Lo del año pasado en ciertos partidos, te digo, lo de los Bengals fue verdaderamente atroz. Entonces, como tú dices, yo tengo mucho más en McMillan y mucho más en Jahdae Barron. Fíjate, yo te pongo este ejercicio. Te enfrentas contra Kansas City, ¿no? Vamos a poner una jugada X que es cobertura individual. Te vas a enfrentar a Rashid Rice, Marquise Brown y Xavier Worthy. ¿Ustedes a quién ponen con cada uno? Yo le pondré a Jahdae Barron a Xavier Worthy. No consideramos la velocidad de Jahdae Barron, pero es muy veloz. Entonces, yo lo pondría a Jahdae Barron con Xavier Worthy, Patrick Surtain con el que sea, vamos a decir Rashid Rice, y pondré a McMillan, por ejemplo, con Marquise Brown. A lo que voy es que ya los Broncos, con Jahdae Barron, o sea, cuando tengan que jugar personal, te da una dinámica completamente diferente a lo que era el año pasado, que era Patrick Surtain, sálvanos, y a ver cómo lo hacemos con los demás que tenemos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de apuntes que están diciendo sobre este perímetro, que a mi punto de vista sí es uno de los mejores 5 de la NFL, donde lo quiera arrancar, pero si están de los mejores 5 está muy bien. Ahora voy a hablar yo específicamente de 2 hombres que ustedes no han mencionado todavía, y pues yo lo agradezco porque son de los que más apunté, porque yo sabía que Santiago se iba quizá a dar, y también tú, mi doctor, con Pat Surtain. Yo voy a hablar de uno de los mejores 5 safeties el año pasado, que fue Brandon Jones, que a mi punto de vista hizo de todo el tipo, 89 tacleadas, un fumble forzado, en coberturas no permitió más de 300 yardas, dejó un ratio ahí de un touchdown, 3 intercepciones, un rating de 61.8, para mí, insisto, rindió como uno de los mejores 5 safeties de toda la NFL. Y después llega Jahdae Barron, que el año pasado viene de ganar el premio Jim Thorpe. ¿Cuál es el premio Jim Thorpe para los que no lo sepan? Bueno, es el premio al mejor jugador de perímetro de toda la nación. Ese fue el que ganó. También acabó All American, fue parte del All Team de su conferencia, la SEC, y en más de 1,400 snaps de cobertura en su carrera, solo permitió un touchdown a cambio de 8 intercepciones. Para mí es versátil lo que hace este sujeto, ya que en toda su carrera ha al menos tenido 300 snaps por fuera, ya sea por izquierda o por derecha, y también
en la ranura por izquierda o por derecha. Así que eso ya se vuelve un arma para la defensiva, valga. Hay esquineros que no viajan de un lado al otro, sí. Sí, y fue uno de los 5 esquineros de la nación que desde 2022 tuvo al menos 100 targets y permitió menos de 5 yardas por recepción. Para mí, Barron sí puede hacer que este perímetro sea el mejor de la NFL. En serio, yo volviendo a ver varios juegos de Barron, incluso desde 2024, desde 2022, dije, wow, este muchacho tiene cosas bastante buenas y simplemente fue mejorando cada año. Así que si esto va a estar al lado de Pat Surtain, que viene de ganar el defensivo del año, pues yo eso es lo que emociona. Si yo fuera fan de Broncos, sinceramente digo, wow, ya quiero que hasta anote Bo Nix rápido para ver también esta defensiva. Exactamente. Miren, yo me voy a ver muy old school. A principios de los años 2000, poquito después de que cambiamos por Champ Bailey, reclutamos un corner que desgraciadamente falleció muy pronto en un accidente en un bar. Bueno, lo asesinaron. Darren Williams. Era buenísimo. Era de verdad extraordinario. Sé que ahorita prácticamente nadie lo va a reconocer porque era de principios de los 2000, jugó muy poquito en la NFL, pero de haberse mantenido Darren Williams con Champ Bailey a principios de los años 2000, hubiera sido la mejor pareja de corners de la NFL 6-7 años. A lo que voy es que eso que nos quitó ese trágico accidente a finales de diciembre de ese año que fallece Williams, lo podemos replicar con J.D. Barron y con Patrick Surtain. Por eso estoy tan emocionado de eso, porque J.D. Barron puede ser lo que nunca tuvimos con Champ Bailey, que fue un gran corner opuesto a él y que nos quitaron por una noche trágica que pasó un accidente. Definitivamente tiene el potencial este dúo para ser el mejor de la NFL de inmediato, desde la primera temporada y a futuro. Estoy de acuerdo en eso, y detrás tienes a Brandon Jones como safety, que para mí es de lo mejor de la NFL, de los más subestimados, pero realmente estamos hablando de un jugador que tiene temporadas consecutivas en las cuales limita un mariscal de campo a rating menor de 80. Realmente estamos hablando de alguien que, sin importar que lo prueben un montón, da muchos resultados. Ahí tienes a tu PJ Ward, ¿no? Mi doctor, la comparativa. Yo al menos me recuerda muchas cosas de ese Ward, de esa defensiva de Broncos del 2015 que fue campeona. Quizá Brandon Jones sea lo más parecido que he visto en Broncos, que puede cubrir el rol de safety tan bien como él. No, vean nada más lo que perdió en Miami. Pierde a Brandon Jones hace 2 años, la temporada pasada que lo contratamos, y este año pierde a Jevon Holland. Entonces, también creo que la gente está perdiendo mucho de vista que Miami perdió muchísimo talento en la defensiva, que me parece impresionante que dejaran ir a Brandon Jones y Jevon Holland por quedarse con Bradley Chubb y con Jalen Phillips, ¿no? Pero bueno, pues ya es la decisión. Ya es bronca de traer del retiro al rapero Darren Waller. Exactamente, ¿no? Pero bueno, ya son cosas por las que Chris Bryant seguramente se va a quedar sin chamba muy pronto. Y este grupo lo complementa evidentemente Talanoa Hufanga, que cuando está sano sabemos que es de los mejores safeties de la NFL. En 2022, que fue el último año que estuvo completamente sano, fue All Pro. Pero las últimas 2 temporadas ha perdido 13 partidos combinados entre los dos. Por eso la doble. Es que es muy agresivo, ¿no? Es que es muy agresivo, desgraciadamente, porque el tipo está dispuesto a, cuando lo ponen en la línea de golpeo, a seguir con todo contra el corredor o contra el mariscal. Es capaz de ir a hacer el contacto con el receptor cuando está la recepción disputada y demás, pero definitivamente sí es una pena, porque me recordaba mucho a mi Troy Polamalu, sobre todo por la greña. Se siente bonito tener uno de esos en tu defensiva, estoy de acuerdo. Ahora, ya pasando a las predicciones de este equipo, en el escenario optimista yo creo que estos van a pelear por el primer sembrado de la conferencia americana y capaz que hasta se lo llevan. Escenario realista, donde no tienen tanta suerte de lesiones, Bo Nix quizás tiene el sophomore slump o da un pasito hacia atrás, algunas de esas cuestiones no sale todo bien. Yo creo que este es un equipo de playoffs definitivamente y que ese es el suelo, ¿no? De lo que se espera. Pesimista, es decir, están en el oeste de la conferencia americana, es una división bastante perra y quizás pierden ahí 2-3 partidos que no deberían y quedan fuera de playoffs, pero en el borde. Yo no hay forma en la que vea este equipo teniendo un récord por debajo del punto 500. ¿Cómo ven? ¿Estoy de acuerdo? ¿Demasiado optimista o no? ¿Cómo lo ven? Mira, Santi, Alan, yo lo he dicho en Twitter, aquí lo voy a decir otra vez y vuelvo a repetir, ¿no? Sé que para decir esto, lo peor que puedo hacer es salir aquí en su canal y traer una gorra de los Broncos y tallar de los Broncos y todo, ¿no? Pero esto se los voy a decir de forma real. O sea, se lo estoy diciendo como doctor NFL, no como Sebastián Nava. Los Broncos le van a ganar su división a Kansas City el día de Navidad. Estoy seguro de eso.
El año pasado les tuvimos que haber ganado el primer partido, de no haber sido por la brujería y la magia negra que estaba utilizando Kansas City. Este año tenemos una mejor defensiva, este año va a estar mucho mejor la ofensiva. ¿Con qué récord? No sé, no me quiero meter en broncas. Yo también estoy contigo, Santi, que un escenario realista es que andemos por ahí en las 5 o 6 derrotas. Yo veo que le vamos a ganar el primero a Kansas City, que va a ser el importante. En Navidad les vamos a ganar y con eso terminamos de ganar la división. Va a ser difícil, pero vamos a barrer a los Raiders. Seguramente perdamos uno contra los Chargers porque ahorita se nos está dificultando. Y de inicio, obviamente creo que perdemos contra Filadelfia. ¿El de Washington es de local o de visitante? Ese no lo recuerdo, Santo. El de Washington es de visitante. Es de visita. Ese yo no lo descarto que sea perdible, pero sinceramente con esa defensiva creo que pueden pasar muchas cosas ese día. Y recuerden que en el escenario optimista ponemos si es ganable o no el partido. ¿Es ganable los Broncos contra los Commanders? Por supuesto. Sí. De ahí a decir que van a ganar, bueno, el escenario realista es mi predicción. El optimista es cómo pienso que podrían salir las cosas si absolutamente todo le sale bien al equipo. Y si todo le sale bien al equipo, yo creo que están para pelear un Super Bowl, tal cual, las cosas como son. Yo creo que vamos a perder con Filadelfia, vamos a perder con Washington. A Dallas siempre le ganamos, o sea, no nos han ganado en 30 años, es evidente. El de Green Bay no me acuerdo si es de visitante o de local. Si es de visitante y en diciembre vamos a perder. Pero... Es de local. De local. Yo veo 4 derrotas. Tal vez 2 divisionales, Filadelfia y Washington. Y ya. Aquí Emanuel García está encantado con las predicciones, nos acaba de mandar 50 pesotes para que nos compremos unos cacahuates y dice, se lo ganaron, es poco, pero es trabajo honesto. Muchas gracias, Emanuel. Se aprecia. Yo, pero así te digo, mi pronóstico real se lo estoy diciendo a 21 de julio. El día de Navidad, los Broncos van a ganar su división. Voy a tener que tragar todo lo que quieran de aquí a diciembre, ¿no? En lo que sucede. Pero el 26 de diciembre que se haya consumado o el 25, me voy a estar burlando de todos los que se burlaron de mí por decir que los Broncos ese día iban a ganar su división. Les voy a decir, mira de quién te burlaste. Todo lo tengo que esperar a que pase ese tiempo. Pasa eso y sinceramente, pues yo voy a estar agradecido porque habla de que ya tumbaron al rey, ¿no? Porque los Chiefs no han dejado de ganar su división y mira que ni siquiera el equipo al que yo le voy, que es a Pittsburgh, está en este sector de la NFL, pero sinceramente sí se está volviendo indiferente el asunto, sí se ha vuelto indiferente el asunto de cómo Chiefs ya prácticamente lo das por sentado que va a ganar su división y Broncos, incluso desde el año en el que estaba todavía Russell Wilson, pues ya le dieron ahí su golpecito, ¿no? Cuando le ganan en Broncos y que desgraciadamente ahí todo se vuelve a caer porque está el desentendimiento entre Russell Wilson y la gerencia, pero incluso el año pasado debió ganar el equipo de Broncos en Kansas City, solo pues ahí un error de equipos especiales y quizá un acierto también, lo quieran ver. La magia negra, ¿no? La magia negra. Exacto, pero fuera de ello, Broncos para mí ya se le ha podido plantar de nuevo a Kansas y ahora si incluso sale vivo de este calendario que a mi punto de vista creo que no le hemos dicho tanto, pero sí está complicado porque el simple hecho de enfrentar a Eagles, a Commanders, a los Packers, creo que sí los vuelve al menos rivales, pues que sí te ponen a prueba para ver cómo te puedes ir en playoffs. Si salen vivos de esto, pues sí, Broncos debería ser al menos contendiente a ganar la conferencia americana. Sí. Vamos a ver qué sucede. Ali Acosta cierra con una predicción que me parece bastante aterrizada, ¿no? Yo voy con algo más tranqui. Uno de la conferencia, campeones del Super Bowl, Bo Nix MVP y rompiendo el récord de Manning. Algo tranqui. Me gusta la predicción, me gusta. Basado. Yo creo que vamos a ganar la división. No vamos a quedar primer sembrado. Eso se lo daría a los Ravens o a los Bills. Sobre todo a los Bills por la división en la que están. Vamos a ganar el partido de la ronda de comodines contra el comodín que nos toque, ganando la división. Y vamos a perder la ronda divisional seguramente contra Buffalo Baltimore. Pero vamos a jugar un partido muy cerrado, o sea, no nos van a dar la paliza el año pasado, y eso será el precursor de que el año que entra, y las cosas salen como se las estoy diciendo, ya podamos entrar a la pretemporada 2026 hablando de los Broncos como un contendiente de Super Bowl. Eso va a pasar, ganamos la división, nos sacan en ronda divisional jugando un partido espectacular, y el año que sigue ya podemos intentarnos hablar más seriamente de si los Broncos van a llegar al Super Bowl. Me gusta esa predicción, me gusta porque además toma en cuenta algo. El jugador al que más dinero le están pagando los Broncos esta temporada sigue siendo Russell Wilson. Literalmente es el que más está cobrando en este momento. 24 millones por año para Patrick Surtain, Dios mío, o sea...
que el valor ellos se contrato, adelantaron. ¿no? Aprende algo, Jerry Jones, dirían por ahí. No, y ahorita vamos a revisar ya después, Santiago, lo que ha estado diciendo Jerry Jones en este rato que hemos ya hecho. Le está tirando a Micah Parsons, le está tirando a Micah Parsons. Mira, alcanzado. Creo que el martes, bueno, no me acuerdo qué día de la semana pasada, hice un video justamente hablando de las cosas que tenemos que ver en la pretemporada y les dije, les garantizo que los siguientes días Jerry Jones saldrá a decir su típica estupidez que sale a decir cuando tiene una disputa contractual. Lo hizo con Ezekiel Elliott, lo hizo con CeeDee Lamb, lo hizo con Dak Prescott, que va a perjudicar las cosas y le va a terminar pagando $1 millón más de lo que le pagaron a TJ Watt como por el 2 de septiembre. Porque eso hace Jerry Jones. Ahora, yo creo, mi teoría de conspiración es que Jerry Jones no quiere ganar campeonatos y no le interesa ahorrarse dinero con las extensiones. Lo que quiere es que suba el valor de la marca. ¿Y cómo lo hace? Cada que extienden a un jugador, hablamos de los Cowboys porque ellos no extienden a los suyos. Entonces, TJ Watt fue noticia y también hablamos de los Cowboys. En su momento, Myles Garrett fue noticia y también hablamos de los Cowboys. Y eso es lo que logra Jerry Jones, que siempre hablemos de Dallas. Y eso encarece la marca, pero lastima al equipo en su potencial de ganar campeonatos. Pero yo creo que Jerry Jones quiere ganar dinero, no quiere ganar campeonatos. Yo siempre he dicho que los Vaqueros de Dallas son el juguete de 10 billones de Jerry Jones y no el equipo. Son su juguete. Tal cual. Y por lo pronto, Doc, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Hasta nos regalaste un poquito de tiempo extra, que estamos muy agradecidos con eso. Somos optimistas con los Broncos y parece que la gente también. Esperemos que hayan disfrutado este video. Recuerden que hay uno de estos por cada equipo de la NFL. Vamos en el 14, nos faltan 13, pero ya tienen ahí una biblioteca bastante profunda para que revisen de otras franquicias antes de que empiece la temporada. Muchas gracias, Doc. Gracias a ti también. Y a todas las personas que nos acompañaron y que llegaron hasta este momento. Nosotros nos despedimos y los invitamos a que nos sigan el miércoles para el siguiente equipo en este Power Ranking que armó mi compañero y amigo Alan García. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente para más cobertura digna del Salón de la Fama.